Hola de nuevo a un nuevo capítulo de esta gran historia que pasará pronto. Lo sabremos. Capítulo 7. La cavernas. Ash casualmente se inclinó sobre el costado del barco, mirando las olas azul profundo. Habían estado viajando durante 2 largos días y poco a poco se había ido sintiendo más cómodo en el barco. Una pequeña tormenta había sacudido el barco durante la mayor parte del primer día, pero después de eso, el océano había estado mayormente en paz. Si bien estar en el bote ya no hizo que apretara los puños ni apretara los dientes, todavía no podía esperar para bajarse. Además de ser bastante aburrido, simplemente no se sentía cómodo en el océano. Demasiados malos recuerdos. Suspiró y se incorporó, apenas notando lo fría que estaba la barra de acero. El aburrimiento fue la peor parte de este viaje. La mayoría de los pasajeros se mantenían solos, y solo podía hablar con la pequeña tripulación tantas veces antes de que tuvieran que irse a trabajar. El capitán Stewart habló con él más que con cualquiera de los otros, y Ash descubrió que le gustaba bastante el viejo marinero. Aparentemente, el capitán había sido un entrenador bastante poderoso en un momento, aunque nunca desafió a ninguna de las ligas. Todavía tenía un Gyarados y algunos otros Pokémon sobre los que no diría nada para probarlo. Aún así, el capitán había estado ocupado durante las últimas horas. Ash miró a Nidorino, que paseaba ansiosamente a su alrededor. Su amigo todavía odiaba el océano con una pasión feroz y rara vez acompañaba a Ash a la cubierta. Pero estaba actuando más estresado y nervioso de lo habitual en este momento. Está bien, dijo con dulzura, agachándose al nivel de su amigo. Nidorino solo lo miró con ojos salvajes antes de comenzar a caminar de nuevo. Estaban a salvo. Nidorino gruñó suavemente y sacudió su cabeza morada. Ash suspiró y volvió a palmear a su amigo. ¿Quieres volver a tu Pokébola? De todos modos, pronto entraré. Ash se sorprendió un poco cuando Nidorino volvió a negar con la cabeza, pero no cuestionó la decisión de su amigo. Se encogió de hombros y volvió a su posición anterior. Ver el océano lo calmaba, incluso se hacía que su corazón latiera con fuerza y su rostro palideciera si las olas se volvían demasiado fuertes. Observó el océano. El sol estaba oculto detrás de una gruesa capa de nubes, por lo que todo parecía gris y apagado. Coincidió perfectamente con la temperatura. Entonces notó algo. Algo lejano se movía, pero apenas podía verlo. Aún así, desde la distancia desde la que podía verlo, tenía que ser bastante grande. Ash sintió una sensación de hundimiento en el estómago mientras se acercaba lentamente, pero no hizo nada todavía. No quería causar ninguna alarma si en realidad no podía decir qué era. Ash pensó en liberar a Plume para que fuera a comprobarlo, pero al final se lo pensó mejor. Había demasiadas cosas que podrían intentar atacarla. Plume sería más que capaz de defenderse, pero él no tenía acceso a nada que pudiera ayudarla si resultaba herida. Así que esperó otros 2 minutos, con los ojos fijos en la criatura que se acercaba. Finalmente se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir enormes espirales en forma de bucle y una boca grande y abierta. Fue entonces cuando la sangre de Ash se congeló. Gyarados. Él gritó. Todos tenían que ser advertidos. Ash sabía que ninguno de sus Pokémon tenía la potencia de fuego para detener a un Gyarados. Nidorino tenía rayo, pero eso por sí solo no detendría a una de las grandes serpientes marinas. El pánico se produjo en el momento en que pronunció la temida palabra. 2 marineros corpulentos rápidamente corrieron hacia él, abandonando sus tareas anteriores en el momento en que lo escucharon. ¿Dónde? Uno gruñó, su mano en una Pokébola. Recordó que el nombre del marinero era Bryant. Ash señaló las espirales de músculos y escamas que se acercaban rápidamente. Ambos marineros palidecieron. Maldita sea. Ashley, ve a buscar al capitán. No tenemos el poder para esto. El más bajo de los dos asintió y salió corriendo. Ash miró a Nidorino antes de volverse hacia el marinero. Nidorino temblaba un poco, pero sus ojos estaban duros y listos para la batalla. ¿Qué hacemos?, preguntó. El enorme hombre miró a Ash con ojos preocupados. ¿Tienes algún tipo eléctrico?, preguntó. Ash notó que sus manos temblaban un poco mientras el hombre se agarraba a las barras de hierro. Ash negó con la cabeza. Sin embargo, Nidorino conoce el rayo. Bryant asintió con fuerza. Bien. Prepárate para usarlo. El capitán puede alejarlo, pero es posible que necesite una distracción. Ve al centro de la cubierta. No es seguro estar en el borde. Asintió y siguió las instrucciones de Bryant. Ash notó que todo su cuerpo temblaba un poco tanto por el miedo como por la anticipación de la batalla que se avecinaba. Si bien dudaba que contribuiría mucho a esta pelea, los Gyarados del Capitán Stewart y cualquier otro Pokémon que tuviera el hombre mayor serían los jugadores principales. Esta sería la primera vez que peleaba contra un Gyarados. Muy pronto, el Capitán Stewart salió corriendo de los camarotes y subió a la cubierta. Era sorprendentemente rápido para su edad y tenía una mirada dura que Ash no conocía.
Stewart tenía dos pokebolas en sus manos y rápidamente vio a los Gyarados que se dirigían hacia ellos. Llegaría al barco muy pronto. Todos los que no sean entrenadores entren. El anciano rugió, su voz anuló fácilmente los fuertes vientos que de repente habían comenzado a formarse. Miró a Ash. ¿Tú tienes algún tipo eléctrico? Ash negó con la cabeza. Nidorino conoce el rayo. Bien. Gritó Stewart. Una amplia sonrisa se formó de repente en su rostro envejecido. Úsalo en cuanto se acerque lo suficiente. Voy a darle una sorpresa a esta bestia. ¿Lo escuchaste, amigo? Ash murmuró a Nidorino. Nidorino asintió resueltamente y se tensó, más que listo para la pelea que se avecinaba. El entrenador solo vio a los Gyarados acercarse más y más. Pronto estuvo lo suficientemente cerca como para poder distinguir sus rasgos. Unos segundos más tarde, estaba dentro del alcance. Nidorino se tensó y brevemente quedó rodeado por una aura masiva de arco eléctrico. Luego se centró en su cuerno antes de volar por el aire hacia los Gyarados que avanzaban siniestramente, que acababan de comenzar a levantar su enorme cabeza hacia atrás en preparación para el ataque. El enorme rayo de electricidad golpeó a los Gyarados en las enormes placas que protegían su parte inferior. Gyarados rugió de dolor cuando la electricidad recorrió su cuerpo, pero su puro poder logró resistir la mayor parte del ataque. Luego se agachó bajo el agua para evitar más ataques de este tipo. Ash luchó contra el estallido de adrenalina que inundó sus venas y le sonrió a Nidorino. Buen trabajo. Ya sabes qué hacer cuando lo vuelvas a saber. Nidorino gruñó en respuesta y se enderezó en un intento de mantener más estabilidad. Ash miró al capitán, que acababa de lanzar dos pokebolas al aire. Se abrieron, liberando dos largos, serpientes como Pokémon en el agua. El más grande de los dos era claramente el Gyarados del que el capitán le había hablado a Ash. Era un espécimen antiguo y monstruoso de la raza. Sus escamas eran pesadas y plateadas, pero con cicatrices de innumerables batallas. Las aletas que rodeaban su boca abierta estaban rotas, pero eso no restó valor a la apariencia aterradora de la bestia de 25 pies de largo. En cuanto al otro, era muy parecido al tamaño de los Gyarados, pero era mucho menos voluminoso y delgado. Todavía era más grande que la mayoría de los Pokémon que Ash había visto, pero tenía una belleza increíble que Ash no había visto en ningún otro Pokémon. Sus escamas diminutas, casi imperceptibles, cambiaban de color a medida que se movía. Ash no sabía qué era, pero la elegante criatura parecía demasiado perfecta para usarla en batalla. Gira. Encuentra a ese maldito Gyarados y usa Giga Impacto. Tora, calma esa cosa. Ash observó con asombro cómo las dos enormes serpientes comenzaban a seguir sus órdenes. Los Gyarados se sumergieron en el agua, su tamaño y volumen salpicaron agua de mar salada sobre la cubierta mientras lo hacían. El otro Pokémon comenzó a brillar con un rosa vivo, enviando lentamente pulsos de energía rosa al agua y al aire. Observó al misterioso Pokémon durante unos segundos más antes de caminar hacia el capitán Stewart, quien parecía extrañamente tranquilo para la situación. Ash tropezó cuando el bote comenzó a balancearse. No sabía qué estaban haciendo los dos Gyarados, pero estaba causando que el mar alrededor de ellos explotara hacia arriba. Los restos de un hiperrayo salieron disparados del mar, arrastrando consigo una buena cantidad de agua antes de que el brillante rayo naranja se disipara. ¿Qué piensas de la batalla, chico?, preguntó Stewart con una sonrisa. El capitán estaba recostado casualmente en el costado de las cabinas, su anterior seriedad había desaparecido y había sido reemplazado por un regocijo infantil. Ojalá estuviera sobre el agua. Las batallas entre Gyarados son increíbles. Es impresionante. Ash dijo con una pequeña sonrisa. Un ciclón repentino salió del agua y se estrelló contra el costado del barco. Apenas golpeó el ferry hacia un lado, pero empapó completamente a Ash. Suspiró antes de continuar. ¿Cuál es tu otro Pokémon? Nunca lo había visto antes. Stewart se rió y se quitó la pipa de la boca, expulsando una gran cantidad de humo al aire. Eso, chico, es un Milotic. Uno de los Pokémon más raros del mundo, así como uno de los más poderosos. Pienso en Milotic como una especie de contraparte de Gyarados. Tengo la suerte de tener el par, mire por su preevolución durante 16 años antes de encontrarlo. Ella valió cada segundo. Ash asintió, pero se estremeció cuando los dos Gyarados repentinamente salieron del agua a solo 6 metros de distancia. Se protegió los ojos del agua del mar, pero Stewart solo miraba con calma y fumaba su pipa. El entrenador rápidamente volvió a observar la batalla. El capitán nunca le dio órdenes a Gira. Gira parecía lo suficientemente experimentada para luchar increíblemente bien por sí sola. Ash notó que era un poco más lento que los otros Gyarados, pero los ataques del otro apenas parecían arañar la gruesa armadura de escamas que poseía Gira. Los propios ataques de Gira parecían más refinados. Mordió justo en las pequeñas grietas entre la armadura de los Gyarados. Esto no debería tomar mucho tiempo, dijo Stewart, rompiendo el silencio.
Ese Yarados es solo un bebé. Probablemente solo evolucionó, sus escamas son delgadas y es muy pequeño. Gira solo está jugando con él. Si bien no estaba seguro de poder llamar a algo tan enorme como diminuto, Ash aceptó las palabras del viejo marinero. Stewart parecía ser un maestro en lo que respecta a los tipos de agua, o al menos tener el conocimiento de uno. Ash observó la batalla durante unos minutos más, asombrado por la resistencia y el poder de los Yarados. Ambos se habían hecho daño el uno al otro que instantáneamente noquearía y heriría gravemente a cualquier otro Pokémon, pero ninguno parecía dispuesto a detenerse. No fue hasta que los otros Gyarados usaron el hiperrayo, disparando la gruesa corriente de energía naranja brillante directamente hacia la piel blindada de Gira y arrojando a Gira al mar, que Stewart dio alguna orden. Gira, usa el trueno. Tora, sube aquí. El Milotic flotó elegantemente fuera del agua de alguna manera. Ash se preguntó si era en parte dragón o psíquico. Aterrizó pesadamente en la cubierta junto a ellos y casi ocupó toda la longitud del barco, aunque Tora ocupó menos espacio cuando se enroscó. Tora lanzó un grito bajo y lamentándose cuando colocó su cabeza escamosa cerca de Stewart. El viejo marinero sonrió y la acarició suavemente antes de volver su atención a la batalla. Gira acababa de salir del agua y estaba arqueándose con la electricidad. ¿Eso no lastimará a Gira también? Ash preguntó. Stewart negó con la cabeza. Gira es un viejo bastardo duro. Ahora tiene algo de resistencia a la electricidad. Le dolerá, pero no lo noqueará. Ash quedó satisfecho con la explicación y observó atentamente cómo Gira liberaba una increíble cantidad de electricidad en el agua, enviando el ataque amplificado directamente a los otros Gyarados. Los Gyarados rugieron y se agitaron salvajemente durante unos segundos antes de caer inconscientes. Se hundió lentamente en el agua. Gira rugió su victoria antes de nadar lentamente de regreso al ferry. Buen trabajo, Gira. Stewart dijo perezosamente. Gira rugió en respuesta. Ash sin querer retrocedió cuando vio las fauces abiertas y los colmillos que eran más largos que su brazo. Me aseguraré de traerte algo especial una vez que toquemos tierra. Gira parecía satisfecha y esperó pacientemente a que la llamaran. Cuando Stewart lo hizo, se volvió hacia Ash. Niño, deberías tomar tu Nidorino y dirigirte a tu cabaña. Limpiar va a llevar un tiempo. Ash asintió e hizo lo que dijo el capitán. Nidorino lo siguió justo detrás de él mientras caminaba de regreso a su habitación, con la esperanza de que no se hubiera metido agua en la batalla. La cubierta estaba completamente inundada, pero el resto del barco parecía bastante seguro. Resultó que tuvo suerte. Si bien había un poco de agua que se había drenado en los pasillos, su cabaña estaba completamente seca. Ash se sentó en su cama y sacó la Pokédex. No había mucho que hacer, y quería echar un vistazo a los Pokémon que frecuentaban las islas Seafoam. El resto del viaje transcurrió afortunadamente sin incidentes. Les tomó otros 2 días llegar al pequeño grupo de islas, pero no fue tan aburrido. El ataque de Gyarados había sido la comedia del barco, y Stewart le había dejado ver a Tora y Gira después, junto con su tercer Pokémon, que era un Wailord que era más grande que el ferry. Ash estaba asombrado de lo fuertes que eran todos ellos. Eran viejos, pero no habían perdido nada de su fuerza. También había aprendido bastante sobre los tipos de agua. Stewart le había enseñado algunas cosas sobre Seadra que el Pokédex no había mencionado. Aparentemente, podían aprender a levitar en el aire después de un extenso entrenamiento, aunque Stewart no le recomendó a Ash que lo intentara a menos que tuviera unos meses de inactividad. Y le dijo a Ash que podría encontrar una de las raras escamas de dragón en las cavernas de Spuma Marina o en uno de los pequeños mercados de las islas. Si bien aún no planeaba evolucionar a Torrent, quería que Torrent se volviera más poderoso y obtuviera algo de experiencia adicional antes de evolucionar. A Ash no le importaría tener Dragon Scale. Eran increíblemente raros y solo se encontraban en Dragonite u otras guaridas de dragones completamente evolucionadas, y aprovecharía la oportunidad de obtener uno. Ash sintió un poco de alivio cuando vio las 4 islas desde el bote. Ya no tenía tantos problemas con el océano, pero aún lo ponía ansioso y quería regresar a tierra en cuanto pudiera. Su mochila estaba lista y prácticamente estaba saltando cuando el barco se acercó al pequeño puerto. Cuando faltaban apenas unos minutos para desembarcar, Ash se abrió paso hasta el frente de la fila y escuchó al capitán Stewart mientras les hablaba. El capitán estaba precariamente encaramado sobre una caja y parecía perfectamente cómodo gritándoles instrucciones. Ahora que estamos casi en nuestro destino, tengo que decirte algunas cosas. Gritó sobre el viento. Nos quedaremos aquí durante 4 días. Partiremos a las 8 de la mañana del 5.º día, así que no te quedes dormido. Puedes volver al barco a dormir o encontrar algún lugar en la isla. Si hay alguno de ustedes, los entrenadores, están interesados en dirigirse a las cavernas Seafoam, esperen y hablen conmigo después de que el resto se vaya. Ash gimió cuando escuchó que tendría que quedarse a bordo. Se deslizó entre la multitud hasta el área vacía cerca del capitán,
quien asintió a modo de saludo. Stewart saltó de su posición elevada, sin mostrar ninguna molestia por el impacto de la caída. «Iré adelante y te diré qué hacer», dijo, sacándose la pipa de la boca. «De todos modos, la entrada es bastante fácil de encontrar. Pero compra una chaqueta gruesa y muchas cosas para mantenerte abrigado», Stewart advirtió. «Las cavernas son el lugar más frío de Kanto, y en este momento es la época del hielo». «¿El qué?» «La época del hielo», Stewart respondió encogiéndose de hombros. «Así es como lo llaman los lugareños cuando todo el sistema de cuevas se congela. Normalmente, solo los niveles inferiores están congelados, pero durante unos meses cada año, toda la cueva se congela. Significa que hay más tipos de hielo corriendo, pero es peligroso como el infierno. Ten cuidado allí y asegúrate de tener suficiente comida». «¿Tienes un tipo de fuego?», Ash asintió. «Un magmar». Stewart sonrió. «Bien. No intentes usarlo en la batalla, los tipos de agua lo lastimarán mucho, pero usarlo para mantenerte caliente es una buena idea. Pasarás por un infierno ahí, pero vale la pena. Por cierto, de alguna manera, debes ir al centro Pokémon y decirles a las autoridades que vas a entrar». Ash asintió agradeciendo y fue a reunirse con el resto de la multitud. Realmente estaba contento de poder salir temprano del barco. La tierra seca sería un gran alivio. Unos minutos después, el barco atracó. Ash fue uno de los primeros pasajeros en bajar. Sintió una rápida oleada de júbilo cuando aterrizó en el muelle de madera. Finalmente estaba en tierra firme, si no en la tierra. El entrenador escapó rápidamente del área antes de que los otros pasajeros pudieran obstruirla. Miró alrededor de la isla una vez que estuvo lejos del muelle. Las islas Seafoam eran pequeñas y aisladas, pero servían como una importante estación de paso entre Fuchsia y Cinnabar. Eran tropicales, pero el aire era bastante frío y no tenía el calor que esperaba, probablemente debido al tiempo de hielo. Sin embargo, era increíblemente brillante. La zona turística en la que habían aterrizado era bastante pequeña. Ash pensó que le gustaría volver en algún momento en que hiciera calor. Sin embargo, ninguno de los lugareños o turistas pareció notar el frío que hacía. Muchos estaban tumbados en la playa o retozando en las aguas poco profundas. Se estremeció solo de mirar la exhibición y encontró su atención atraída por una pequeña manada de lentos que dormían descuidadamente en la playa. Unos pocos estaban despiertos y mojaban perezosamente la cola en el río en busca de comida. Ash frunció el ceño cuando vio a un hombre de aspecto extraño con una bata de laboratorio y una nariz distintivamente grande mirando al lento con una mirada extraña en sus ojos mientras tomaba notas. Su mano casi fue a su mochila para sacar una pokebola, pero lo pensó mejor. Ash no quería molestar a la manada y esperaba que tal acción molestara a los lugareños. Además, en unas pocas horas estaría en un entorno repleto de Pokémon mucho más poderosos. Ash caminó un poco y observó las vistas. El área parecía ser una trampa para turistas ordinaria. Cabañas llenas de joyas llamativas y recuerdos de colores brillantes cubrían el área. Bastantes personas fueron detenidas en ellos, ya sea examinando los productos o comprándolos. Se dio la vuelta y buscó a alguien a quien pudiera pedirle direcciones. No tomó mucho tiempo, y rápidamente encontró a un local útil que le dio instrucciones para llegar al centro Pokémon. Ash agradeció al hombre alto y sin camisa y siguió sus instrucciones. El centro Pokémon estaba muy lejos de la playa. Se diferenciaba de muchos otros centros Pokémon en que tenía un estilo arquitectónico similar al de los edificios que lo rodeaban. Si no hubiera sido por la gran insignia estampada en el edificio y su tamaño distintivo, nunca habría notado la diferencia. Era ancho y plano y solo parecía ser de un solo piso, y estaba construido con paredes de yeso simples. Ash entró después de asimilarlo. Casualmente empujó la puerta para abrirla, pero jadeó cuando el aire del centro Pokémon lo golpeó. Hacía mucho frío y deseó tener una chaqueta. Había bastantes personas que se demoraban en él y hablaban y se reían entre sí. Ash pensó que podría ser el centro Pokémon más concurrido de su tamaño que había encontrado. Antes de hablar con la enfermera Joy que se apoyaba casualmente en el mostrador, siguió la señal que lo llevaría a la habitación donde podría hablar con el profesor Oak y ver sobre ese Zubat que había sido tomado del cinturón del soldado Rocket muerto. Ni siquiera había pensado en eso durante más de un mes, pero había estado pensando mucho en su aventura en las cavernas de Seafoam durante el viaje por mar y se dio cuenta de que Plume no podría hacer nada en las cavernas. Si bien ella probablemente tomaría cualquier temperatura fría mejor que él, Plume no sería capaz de enfrentarse a nada que tuviera acceso a un movimiento de tipo hielo. Para empezar, el frío la debilitaría, y un ataque real la derrotaría fácilmente. Además, probablemente no tendría espacio para maniobrar en una cueva. Como le gustaba tener algo que pudiera explorar, Ash había decidido revisar el Zubat. Si fue rehabilitado, genial. Podría conocer a un nuevo amigo. Si no, podría mantener a Plume en su Pokébola.
Ash se sintió un poco nervioso cuando marcó el número del profesor Oak. La gran pantalla estaba negra como se llamaba al profesor Pokémon, y Ash esperó pacientemente hasta que finalmente se encendió. Miró la pequeña habitación que la pantalla reveló con curiosidad. Lo reconoció como la sala de ordenadores principal del profesor Oak. Tenía un aspecto bastante cómodo y tenía ventanas por las que Ash podía ver. El profesor Oak no estaba ahí. Frunció el ceño, pero el profesor entró en escena unos momentos después. Oak vestía su bata de laboratorio y su atuendo habitual, pero su cabello canoso estaba desaliñado y mucho más desordenado de lo normal. Los ojos del profesor estaban rojos y cansados, y miró a Ash por unos segundos antes de reconocerlo. «Oh, hola, Ash», exclamó Roble. Se enderezó un poco más y una sonrisa se dibujó en su rostro bronceado. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo va tu viaje?» Cenizas sonrió. «Genial. Ya tengo 5 insignias y me dirijo a Cinnabar por mi sexta. Estoy impresionado», comentó Ak. «Tu madre me dijo hasta dónde habías llegado, pero me temo que lo olvidé. ¿Qué estás haciendo en las islas Seafoam? ¿Necesitas algo?» Él asintió. «Tomé un Zubat de un soldado del Team Rocket. Se lo llevaron para su rehabilitación. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Me dirijo a las cavernas Seafoam y quiero algo que me ayude a navegar». La sonrisa de Oak se desvaneció con la noticia de Ash. «Escuché sobre el St. Anne. Lamento que hayas tenido que pasar por eso». Ash gruñó, no queriendo discutirlo. Oak pareció entender la señal y continuó. Su tono se volvió más ligero a medida que se alejaba del sombrío tema. «De todos modos, en realidad he estado guardando ese Zubat para ti», dijo Oak, inclinándose sobre la mesa que sostenía la pantalla. «La liga lo envió hace poco menos de 2 semanas. Está en buena forma, pero ten cuidado con ella. El Zubat está aterrorizado por todo. Sin embargo, hará cualquier trabajo que necesites. Dame solo un minuto para enviarla». Encima, Ash agradeció al profesor y encontró un asiento cómodo para esperar mientras Oak se preparaba para enviar su Zubat. Estaba un poco preocupado de que la Zubat no pudiera funcionar bien si era tan tímida como decía Oak, pero supuso que aún sería una mejor opción para tenerla en una cueva que Plume. Fue entonces cuando Ash se dio cuenta de que tendría que enviar la Pokébola de Plume si quería usar a Zubat. Los entrenadores que tenían más de 6 Pokémon tenían bloqueado el 7º hasta que se autorizara su identificación para tener más, lo que solo ocurría cuando el entrenador demostraba ser lo suficientemente poderoso y responsable como para cuidar al Pokémon adicional. Sacó la Pokébola de Plume de su cinturón y la soltó. Plume graznó un saludo cuando fue liberada y suavemente picoteó su bolso. Escaneó la pequeña habitación brillantemente iluminada confundida antes de ladear la cabeza y mirarlo. «Hola, Pluma», dijo con una sonrisa, aunque se sentía un poco culpable por dejarla atrás, sin importar las razones o la lógica al hacerlo. Ella chirrió ligeramente. «Estoy a punto de explorar una cueva. Está llena de tipos de hielo y temo que te lastimes». Plume negó con la cabeza y chilló en un intento de convencerlo de lo contrario. Ash sintió que la culpa crecía más y se encontró arrodillado frente a ella. «Mira, voy a tener que enviarte a Loak Corral. Es solo por unos días, y te prometo que te traeré de vuelta en cuanto pueda». Ash dijo con una mirada de dolor en su rostro. «Realmente no quiero, pero no podrás pelear bien contra los Pokémon con los que pelearemos. Simplemente no quiero que salgas lastimado». El Pidgeot apartó la cabeza de Ash, tratando de ignorarlo. Ash siguió disculpándose hasta que ella finalmente lo miró de nuevo, aunque estaba claro que estaba insultada. Él suspiró e intentó acariciarle la cabeza. Plume lo permitió a regañadientes, aunque se negó a mirarlo mientras lo hacía. El profesor Oak finalmente llegó, con una simple Pokébola en la mano. Ash suspiró y se puso de pie. «Solo pon tu Pokébola en la máquina de transferencia y cambiarán de lugar», explicó Roble. «No te preocupes, cuidaré bien de tu Pidgeot». Ash sonrió tensamente y se puso de pie. «Te traeré de vuelta tan pronto como pueda», le prometió a Plume. Ella solo lo miró pétreamente. «Adiós», recordó a Plume y sintió una fuerte punzada en el pecho cuando colocó la Pokébola de su segundo amigo en la máquina de transferencia. Brillaba por un momento antes de desaparecer, reemplazado por la Pokébola de Zubat. Ash notó que tenía un nudo en la garganta cuando tomó la nueva Pokébola y la examinó. No tenía marcas, y era completamente indistinguible de cualquier otro. Ash suspiró y se lo puso en el cinturón. Desearía tener otro lugar para ponerlo. Había algo malo en ponerlo en el lugar de Plume. «Gracias», le dijo al profesor Oak. El hombre mayor solo sonrió y asintió, aunque su rostro se volvió un poco más serio. «Ten cuidado en las cavernas», advirtió Oak. «Los exploré una vez en mi juventud. Confío en ti, pero son traicioneros y los Pokémon salvajes son más agresivos durante el tiempo de hielo. Trata de evitar los niveles más profundos y buena suerte». Ash asintió en señal de agradecimiento y se preparó para irse.
Sin embargo, antes de cortar la conexión, tenía una última cosa que decirle a Oak. Oiga, profesor, ¿podría decirle a mi mamá que le dije hola? No creo que pueda llamarla por un tiempo. El profesor sonrió. Por supuesto. Vendrá a almorzar más tarde. Le diré entonces. Mantente a salvo, Ash. Sonrió al profesor. Lo haré. Adiós, profesor. Ash cortó la conexión. Sonrió a la pantalla en blanco antes de darse la vuelta. Las punzadas en su pecho por dejar plumes estaban debilitando lentamente, aunque estaba seguro de que no olvidaría a su amigo. Miró la pokebola de Zubat una vez más antes de salir de la habitación. Era hora de continuar con su viaje. Una enfermera Joy le sonrió cuando se acercó al mostrador. Estaba más bronceada que la enfermera Joyce que había visto en otros lugares y su uniforme también era más delgado y menos restrictivo. Un asistente y un Chansey estaban junto a ella, pero el asistente estaba hablando con otro entrenador. ¿Cómo puedo ayudarte? Ella preguntó. Ash notó que tenía un acento diferente al del continente. Fue un poco más agudo y la hizo hablar notablemente más rápido. Me dijeron que tenía que decirte si quería ir a las cavernas. Ash respondió. La enfermera Joy frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, descansando casualmente sobre el mostrador. No puedo dejarte entrar a las cavernas en este momento a menos que tengas más de 3 insignias o puedas derrotar a mi amigo aquí, dijo la enfermera Joy, señalando con la cabeza al entrenador alto que hablaba con el asistente. El hombre sonrió y miró a Ash, mostrando los dientes. Las cavernas son peligrosas durante el tiempo de hielo, y necesito saber que no te matarán. Ash sonrió y sacó su Pokédex. Rápidamente fue a la sección que tenía su identificación de entrenador y se la mostró a la enfermera Joy, y le reveló que tenía 5 insignias. Ella suspiró. Supongo que no puedo detenerte. Pero ten cuidado, advirtió, en este momento, los Pokémon ahí dentro serán mucho más fuertes de lo que son normalmente. Son peligrosos, mucho más que el Pokémon promedio con el que te has encontrado. Algunos serán agresivos, y todos estarán más que listos para luchar contra ti. Asegúrate de comprar suministros más que suficientes, las cavernas pueden ser traicioneras. Intenta dejar marcadores para que puedas encontrar la salida. Asintió su comprensión y su agradecimiento. La enfermera Joy suspiró de nuevo y sacó un pequeño boleto de su bolsillo. Al tomar esto, entiendes y aceptas que la Liga Pokémon de Kanto no es responsable de tu seguridad por el tiempo que permanezcas en las cavernas de espuma. La enfermera Joy dijo en un tono monótono oficial. Entiendes los riesgos que estás tomando y aceptas no culpar a la Liga Pokémon de Kanto si resultas herido en la exploración de las cavernas Seafoam. Ash lo tomó sin dudarlo y agradeció a la enfermera Joy nuevamente. Miró hacia el entrenador alto y de aspecto feroz que estaba hablando con el asistente cuando Ash se fue. Será mejor que te dirijas a la entrada. No parece que vaya a esperar mucho. Antes de salir, escuchó a la enfermera Joy hablar con el entrenador nuevamente. Realmente espero que no sea uno de los desafortunados. Necesitamos aumentar el límite de insignias. Tenemos demasiados entrenadores jóvenes engreídos que quedan atrapados y perdidos en esas cuevas. Ignoró el comentario y se dirigió al mercado que había visto un poco más allá del centro Pokémon. No era muy grande, pero parecía tener todo el equipo necesario que necesitaría por el rápido vistazo que le dio. Cuando llegó al pequeño mercado, estaba repleto. Había varias docenas de vendedores, todos pregonando sus productos en pequeños puestos a precios elevados. Ash fue empujado y empujado mientras la gente corría por el mercado, pero logró encontrar el camino hacia alguien que vendió el equipo que necesitaría. ¿Cómo puedo ayudarte? El hombre algo gordo le preguntó a Ash mientras se acercaba. Tenía el mismo acento que la enfermera Joy, aunque era mucho más grueso. Ofrezco todo lo que cualquier entrenador pueda necesitar para desafiar las peligrosas cavernas. Abrigos pesados, cuerdas, curas de hielo, guantes, lo que sea. Ash asintió y miró a su alrededor. El puesto era pequeño, pero estaba repleto de cosas. Encontró varias cosas que quería en los próximos minutos. Aunque los ojos de halcón del vendedor hicieron que Ash se sintiera un poco incómodo, encontró un abrigo grueso, guantes igualmente gruesos y varias curaciones de hielo, pociones modificadas para calentar rápidamente a los Pokémon, así como un rollo grueso de cuerda y un pequeño picahielo. Ya tenía muchas pociones, Pokébolas y revive. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó Ash, su voz ligeramente apagada detrás de la pila de artículos que llevaba. El vendedor miró rápidamente los artículos antes de responder. Eso sería 487. El hombre gordo sonrió, aparentemente bastante contento de que Ash hubiera comprado tanto. Ash suspiró por el alto precio y entregó los billetes necesarios. Gracias por tu negocio, chico. Diviértete en las cavernas. Gracias, murmuró antes de transferir la mayor parte del equipo a los compartimentos de almacenamiento de su mochila. Su paquete implementó una tecnología similar a la de la Pokébola,
Aunque mantuvo cosas importantes como su colchoneta para dormir, una pokebola y otras necesidades listas para acceder en todo momento, todo lo demás podía transferirse a los 3 compartimentos de almacenamiento. No tenían espacio infinito, pero le permitía llevar mucho más de lo que normalmente podía. Con eso, Ash dejó el bullicioso mercado y se retiró a un lugar más aislado en las amplias y abiertas calles. Se apoyó contra una pared mientras miraba el pequeño boleto que la enfermera Joy le había entregado. Estaba un poco arrugado por haberlo metido en su bolsillo, pero era legible. El boleto le dio instrucciones para la entrada y también le dio permiso para ingresar. Sus instrucciones eran bastante simples, le dio una lista de caminos a seguir y a dónde ir después de eso. Aparentemente, la entrada estaba algo escondida para disuadir a las personas que no eran lo suficientemente fuertes para entrar de encontrarla. Ash dobló cuidadosamente el boleto antes de comenzar a seguir las instrucciones, manteniéndolo listo como método de referencia. No siempre fue el mejor en seguir instrucciones, pero no le llevaría mucho tiempo encontrar el camino. Después de todo, era una isla bastante pequeña. Además, tenía una gran motivación para hacerlo. Su viaje a través de la pequeña isla lo llevó lejos del pequeño pueblo que dominaba la costa este y a través de la parte salvaje de la isla. Al cabo de 30 minutos había dejado atrás incluso los caminos, y otros 30 minutos más tarde se había abierto paso a través del ligero follaje y había llegado a la costa occidental de la isla. La isla era hermosa. A pesar del clima frío y los fuertes vientos, la vegetación aún era exuberante y verde. Sin embargo, Ash tuvo que admitir que le gustaba más la costa. Incluso si estaba al lado del océano, era una vista majestuosa. Torres de rocas altas y dentadas protegían la costa, y las playas estaban llenas de manadas de perezosos. Solo se encontró con un grupo de entrenadores, todos los cuales tenían piel pálida y ojos salvajes. No le hablaron y apenas reconocieron su existencia cuando pasaron junto a él. Solo tomó unos minutos más encontrar la enorme playa que albergaba la entrada oculta a las cavernas. La playa ocupaba casi toda la longitud de la costa occidental, periódicamente salpicada de grandes cúmulos de piedras. Ash soltó a Nidorino cuando entró. Los bosques de la isla podrían tener pocos Pokémon salvajes, pero las playas estaban llenas de Pokémon costeros. No quería que lo agarraran con la guardia baja. Estaba agradecido de que no fueran agresivos. Los pocos hermanos lentos que dirigían las manadas lo observaron con un poco más de atención que sus hermanos lentos, pero no hicieron ningún movimiento contra él. El perezoso solo lo miró en silencio, cuando se dieron cuenta de que estaba ahí. Eso es. Ash siguió la playa hasta que encontró una gran colina de piedra erosionada. La reconoció como la entrada a las cavernas y caminó casualmente hacia ella, pasando fácilmente por encima de un hombre solitario que estaba boca arriba en la arena gris gruesa. Aparentemente estaba involucrado en un concurso de miradas con una roca particularmente grande. Muy pronto encontró el área donde la piedra comenzaba a formar una especie de embudo. Entró, pero una leve tos lo distrajo. Ash se movió nerviosamente hacia la fuente del sonido, pero se relajó cuando vio que era el entrenador alto del centro Pokémon. «Ey, espera», dijo el entrenador mientras se levantaba de un banco largo y plano de piedra y caminaba hacia Ash. «Tengo que tomar ese boleto. Tu nombre es Ash Ketchum, ¿verdad?» Ash asintió y le entregó el boleto al hombre. El entrenador miró a Ash por un momento antes de hablar. «Mi nombre es Will. De todos modos, solo estoy aquí para darte algunos consejos antes de que vayas a las cavernas», Will dijo tranquilamente, apoyándose contra la alta pared de piedra. Ash escuchó atentamente. Regla número 1, mantente caliente. No puedo decirte cuántas personas se congelaron en esa cueva. Algunas personas mueren. Regla número 2, prepárate en todo momento. Este es el tiempo de hielo, y todos los Pokémon en esas cuevas es poderoso, agresivo y mezquino en este momento. Los tipos de hielo estarán en los niveles más altos, y pueden sacar a tu Pokémon rápidamente si no tienes cuidado. Will frunció el ceño. Deberías conocer las otras reglas. Son de sentido común. Deja marcadores, vete cuando tus suministros se agoten, no te enfrentes a los Pokémon salvajes. Ninguno intentará herirte o matarte a menos que hagas algo que signifique que lo mereces, pero harán todo lo posible para expulsarte. Quédate en los niveles superiores si puedes y ten cuidado. Gracias. Ash dijo, asegurándose de grabar esos consejos en su cerebro. No quería que sus amigos resultaran heridos. El entrenador mayor suspiró. Solo ten cuidado. Esas cavernas son peligrosas en esta época del año, y no quiero tener que llamar a tu familia si te pasa algo. De todos modos, buena suerte. Lo haré. Ash prometió. Y gracias. No lo menciones. Will dijo, agitando su agradecimiento. De todos modos, diviértete. Me voy. Con eso, el entrenador mayor dejó el pequeño embudo de piedra y comenzó la larga caminata de regreso a la ciudad.
Ash observó su espalda retirarse por un momento antes de quitarse el abrigo y los guantes y preparar el resto de sus suministros. Miró a Nidorino, contento de que su amigo fuera una buena opción para ir a las cavernas. Su amigo podría ser un nativo de los bosques y las llanuras, pero era más que lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa que esta caverna les arrojara. Ash tenía una sonrisa en su rostro mientras él y Nidorino se adentraban más en el embudo de piedra. Este sería el mayor desafío que había enfrentado hasta ahora, y no podía esperar para conquistarlo. Sus primeros pensamientos cuando entró en las cavernas giraron principalmente en torno al hecho de que debería haber comprado otro abrigo. El aire estaba helado, e inmediatamente sintió que el aire helado le helaba los huesos. Ash se quedó quieto por un segundo y se acostumbró un poco a la temperatura fría. A Nidorino le fue mucho mejor. Los Pokémon eran naturalmente resistentes a todo tipo de cosas que los humanos no podían tolerar, pero Ash no esperaba que Nidorino pareciera tener un poco de frío. Su amigo estaba casualmente sentado junto a su pie, más que listo para protegerlo. El frío ni siquiera desconcertó a la criatura rosa. Los dientes de Ash castañetearon un poco y no pudo concentrarse por otro minuto. Se ajustó lentamente a la temperatura, solo consciente de que Nidorino esperaba pacientemente a que se endureciera. Cuando finalmente estuvo listo para continuar y hubo sofocado el deseo de abandonar esta cueva helada y abandonada y retirarse al gloriosamente caliente, relativamente, aire exterior, miró a su alrededor. La cueva era mucho más grande de lo que había esperado. No era estrecho ni un túnel como el Monte Luna, sino que en realidad era una caverna. El techo de piedra se elevaba en el aire y podía ver algunos rayos de sol brillando a través de los agujeros en el grueso techo. Ash casi se sintió culpable ahora. Plume tendría mucho espacio para volar, aunque se dio cuenta de que el frío la dañaría mucho más que a cualquiera de sus otros amigos. Apartó los pensamientos de su mente. Ash no podía hacer nada al respecto, y al menos podía hacer un nuevo amigo mientras Plume estaba siendo mimado en el Oak Corral. Hablando de su nuevo compañero, Ash sacó la Pokébola de su cinturón y se preparó para liberar a Zubat. «Sé bueno», le dijo a Nidorino mientras metía la mano en el paquete, sacando algo de la comida de Pokémon que había comprado. «Este es ese Pokémon que sacamos del... El gruñido. Aparentemente está aterrorizada de todo, y no quiero asustarla». Nidorino gruñó y provocó que sus púas retrocedieran. El veneno que había estado goteando de ellos fue absorbido rápidamente por la piel de su amigo, sin dejar rastro. Ash sonrió ante la postura diminuta que tomó su amigo. La postura poderosa y agresiva retrocedió. Su amigo casi parecía un Nidoran anormalmente grande. Soltó a Zubat. Era diminuto, pero sus patas largas y delgadas lo hacían parecer un poco más grande. Sus alas moradas duplicaron su tamaño y sus orejas eran tan grandes como su cuerpo. Ash lo vio aterrizar impotente en el suelo frío, aparentemente capaz de ignorar la piedra helada. Zubat abrió la boca, mostrando 4 pequeños colmillos y chilló. Un segundo después se congeló, tenso, listo para volar. Supuso que lo había visto con su ecolocalización. «Es HH», dijo, arrodillándose en el suelo. «No te voy a lastimar». Zubat no se veía diferente. Ash se acercó lentamente a él, con las manos en alto en una posición apaciguadora. Es posible que el Pokémon no pueda verlo realmente, pero con suerte entendería lo que estaba haciendo. Dejó de acercarse cuando Zubat le mostró los colmillos, haciendo todo lo posible por parecer intimidante. «Mira, ¿quieres algo de comida?», preguntó lentamente, tratando de calmar al asustado Pokémon. «Sé que debes tener hambre». Sonrió cuando Zubat se arrastró lentamente usando los diminutos ganchos al final de sus alas. El Pokémon fue extremadamente cauteloso y parecía listo para huir en cualquier momento, por lo que Ash dejó la comida y retrocedió un poco. Dado que a Zubat no parecía molestarle el frío, asumió que la comida seca que se colocaba en el suelo de piedra no sería un problema. Cuando Zubat comenzó a masticar con cautela los pequeños gránulos, aplastándolos con sus pequeños colmillos antes de tragarlos, Ash dejó que Zubat se sintiera cómodo comiendo antes de hablar con el pequeño murciélago. «Ver», él dijo. «No voy a lastimarte. Solo quiero ser tu amigo». Zubat se congeló y lo miró con la cabeza ladeada. Se relajó un momento después y volvió a comer la comida. Ash tuvo la sensación de que estaba a punto de intentar huir. «Mira, si quieres volver al Oak Corral, te dejaré. Entiendo que el Team Rocket hizo algunas cosas bastante malas, pero solo quiero ser tu amigo». El Pokémon terminó la comida seca antes de mirar hacia arriba y ladear la cabeza. Ash esperó pacientemente. Nidorino se quedó quieto. Finalmente, Zubat se acercó lentamente a él. Fue cauteloso y Ash se dio cuenta de que todavía no confiaba en él, pero era un comienzo. Al menos se sentía algo seguro a su alrededor. Lentamente levantó una mano y trató de acariciar a Zubat. Ella retrocedió, pero no trató de huir mientras él acariciaba suavemente a su nueva pareja. Eventualmente ella se relajó y se apoyó en su mano enguantada,
haciendo que Ash sonriera. Oye, ¿te importaría ayudarme con algo? Preguntó. Zubat ladeó la cabeza y lo miró de forma extraña, con las orejas temblando. Estamos en un sistema de cuevas, y creo que necesitaré tu ayuda para navegar en algunas áreas. No te pediré que pelees, pero, ¿podrías ayudarme cuando lo necesite? Zubat asintió. Ash sonrió y se rascó detrás de las orejas. Gracias. Eso solucionó un problema. No tenía una fuente de luz permanente aparte de Infernus, y no quería mantener a su amigo más temperamental afuera en este frío por mucho tiempo. Si bien Infernus podía soportarlo, Ash recordó que el Magmar tenía la costumbre de tratar de calentar los entornos fríos. Además, el tipo de fuego sería lento y perezoso en este entorno. Rascó las orejas de Zubat por última vez antes de decirle que estaba a punto de volver a ponerla en la Pokébola. A Zubat no pareció importarle, así que siguió adelante y lo hizo. Si bien normalmente no le decía a sus Pokémon cuando los estaba recordando, pensó que sería mejor hacerlo con el tímido Zubat. Cuando Zubat estuvo de vuelta dentro de su Pokébola, Ash se puso de pie y miró alrededor de la caverna. La mayor parte era piedra, pero en el centro una gran y gruesa capa de hielo cubría la caverna. Ash lo miró con ojos desconfiados. Definitivamente no estaría caminando sobre eso. Ash vio una gran abertura en la pared de piedra al otro lado de la cueva. Parecía que lo llevaría a las profundidades del sistema de cuevas. Miró a Nidorino y asintió hacia él. Vamos. Se alegró de ponerse en movimiento. Ayudó a mantener a raya algo del frío y le permitió pensar en algo además de la temperatura desagradable. El camino hacia la enorme abertura solo tomó un minuto. Aunque tuvo cuidado de evitar las secciones del piso resbaladizas con hielo, esta área parecía estar bastante seca. Ash sabía que no tendría tanta suerte en las zonas bajas. Ash miró hacia el túnel oscuro y soltó a Infernus. No quería quedarse ciego en la cueva y quería guardar la pequeña linterna que había comprado para un momento más desesperado. Si todo iba según lo planeado, estaría en las cavernas durante 3 o 4 días antes de partir. Seguro que algo saldría mal en ese tiempo, por lo que la linterna sería el último recurso. Infernus no rugió cuando lo soltaron y parecía mucho más apagado que de costumbre. Miró a Ash con una mirada molesta y lanzó un pequeño chorro de llamas después de un momento, calentando temporalmente el área. Lo siento. Ash dijo. Infernus asintió lentamente, el frío ya comenzaba a ralentizarlo y debilitar su cuerpo. Pero necesito que ilumines el camino a través de ese túnel. Te prometo que no te llamaré más a menos que realmente te necesite para algo. El Magmar parecía mucho más feliz de quedarse en su Pokébola que antes. Ash pensó que esta sería la única vez que a Infernus no le importaría mantenerse al margen de las batallas. Infernus caminó aturdido hacia el interior del túnel, un poco inestable. Se puso más cómodo a medida que continuaba, pero disminuyó la velocidad. Ash lo siguió justo detrás de él, aunque le dio a Infernus mucho espacio para mover la cola. De repente, Nidorino gruñó. Ash miró a su amigo con curiosidad y vio que Nidorino miraba hacia arriba y mostraba sus colmillos. Sintió que su cuerpo se tensaba cuando miró hacia el techo de la cueva, palideciendo cuando vio que había una masa gigantesca de pequeños cuerpos peludos acurrucados en la piedra. Había entrado directamente en una gran cantidad de Zubat. No parecían ser agresivos, pero lo que importaba era el hecho de que estaban justo ahí y él no los había notado. Ash se dispuso a correr por el túnel, pero un gran murciélago que cayó del medio y aterrizó en el suelo lo bloqueó. Era un Golbat, y le estaba silbando. El deseo de Ash de correr se desvaneció. Si el Golbat quería una pelea, la obtendría. Sabía que sus amigos podían enfrentarse a toda esta colonia. Sería difícil, pero podrían hacerlo. Los números no significaban mucho en un área confinada y un lanzallamas enorme. Golbat extendió sus enormes alas y caminó amenazadoramente hacia Ash en una extraña especie de tropezón, pero los colmillos evitaron que Ash lo despreciara. Entonces Nidorino gruñó y dio un paso adelante, cuadrándose y preparándose para la batalla. Infernus también lo hizo, a pesar de su lentitud y el frío que lo debilitaba. Ash sintió un estallido momentáneo de orgullo y felicidad por lo leales que eran sus amigos. Se tambaleó un poco hacia atrás y seseó de nuevo, pero Infernus golpeó con el pie y se encendió y pareció hacer que el Golbat se diera cuenta de que luchar contra ellos no sería una buena idea. Golbat les siseó una vez más y voló hacia el techo, ocupando su lugar en la masa de Zubat acurrucados juntos en busca de calor. Ash sonrió a sus amigos. Gracias. Esperaba que pudieran resolver la mayoría de sus disputas así. Si bien sus Pokémon eran fuertes, no podían resistir una docena de batallas con los cientos de Zubat y Golbat que probablemente vivían en estas cavernas. Nidorino gruñó en respuesta e Infernus simplemente dejó que las llamas que había encendido se apagaran. Ash sintió una punzada de lástima por el tipo fuego, quien lucía positivamente miserable en ese momento, pero sabía que necesitaba la ayuda de Infernus. Así que continuaron, Ash asegurándose de mantener el ritmo.
Con suerte, evitaría que Infernus se enfriara demasiado y permitiría que Ash lo devolviera antes. Solo les llevó unos minutos más salir del oscuro túnel y entrar en una enorme caverna que empequeñecía positivamente a la que se abría. Ash pudo ver que los enormes agujeros en el techo iluminaban la mayor parte de la caverna. Si bien todavía estaba bastante oscuro, pudo verlo suficientemente bien. Ash miró a su alrededor un poco más, buscando una ruta. La mayor parte de esta habitación era hielo, pero algunas corrientes impetuosas parecían ser demasiado poderosas para que se formara hielo sobre ellas. Vio el extraño Zubat volando alrededor, pero parecían pocos y distantes entre sí. De vez en cuando veía un destello de otro Pokémon moviéndose en la oscuridad, aunque juzgó que la mayoría tenía casas para mantenerse calientes o podían sobrevivir bajo el hielo. Se volvió hacia Nidorino. Bueno, esto parece que tomará un tiempo. Vamos. Nidorino gruñó en señal de aprobación y siguió a Ash mientras se disponía a explorar la zona. Con el tiempo se acostumbró al frío. Ash no lo ignoró, y el mordisco helado hizo que sus manos y dedos de los pies se enfriaran dolorosamente, mientras que un ligero dolor en todo su cuerpo lo mantuvo alerta por el clima. Si no fuera por su pesado abrigo y sus guantes, estaba seguro de que habría tenido que abandonar el sistema de cuevas heladas. Tal como estaban las cosas, sabía que no estaba preparado. Infernus lo salvó muchas veces. Pocos Golbat o Zubat estaban dispuestos a antagonizar al feroz y poderoso tipo fuego, aunque los que lo hicieron fueron derrotados rápidamente. Su función más valiosa fue usar su inmenso poder para calentar el aire alrededor de Ash y su alta temperatura corporal ayudó a evitar que Ash se congelara. Ash lo liberaba cada hora más o menos. Nidorino finalmente se había desgastado por el intenso frío, aunque tenía más resistencia que Ash. Las constantes batallas con Pokémon salvajes agresivos como Seel, Krabby y Staryu finalmente hicieron que Ash lo llamara. Los Pokémon en esta cueva eran tan agresivos como le habían advertido. Aunque lo pasó bien con ellos, eran inusualmente poderosos, particularmente por lo jóvenes que parecían, pero no tenían sentido de las tácticas aparte de emboscarlo y luego atacarlo. Sabía que eran solo el comienzo. Solo había tenido una batalla con un Pokémon evolucionado hasta el momento, un enorme y feroz Dewgong que había salido del hielo y trató de destruirlos con un rayo de hielo, pero había sido terriblemente difícil. Fue necesario que Brute finalmente lo derribara, aunque el Dewgong se alejó nadando antes de que Ash pudiera intentar capturarlo. A Torrent le encantó esta cueva. Como tipo agua, era muy resistente al hielo, aunque no podía permanecer en él durante largos periodos de tiempo. Pero estas cavernas eran su oportunidad de brillar, y la Seadra había aprovechado al máximo el hecho. Ash lo estaba usando más gracias a la gran cantidad de lagos. Algunos de ellos no se habían congelado por alguna razón, aunque estaban llenos de trozos de hielo, y Torrent rápidamente comenzó a luchar e intimidar incluso a los más agresivos. El Pokémon más débil. Bruiser era su Pokémon principal para la Tierra. Ash pensó que el luchador necesitaba más experiencia, y el luchador era sorprendentemente duradero contra el frío y efectivo contra los Pokémon que lo atacaban en la Tierra, como un perezoso sorprendentemente enfurecido, varios Silph moderadamente poderosos y el Krabby que parecía estar en todas partes. Daffer solo vio un poco de uso, solo para hipnotizar a los Pokémon más poderosos o para eliminar a cualquier colonia atacante de Zubat con un solo ataque psíquico, y parecía más que feliz de quedarse en su Pokébola. Su especie vivía en áreas templadas o cálidas, no en icebergs. Zubat vio una sorprendente cantidad de uso. No se atrevía a usarla en las batallas, probablemente intentaría escapar volando o esconderse detrás de él, pero servía bien como exploradora y podía guiarlo a través de áreas particularmente difíciles. Ella le ahorró muchos problemas tanto con el medio ambiente como con otros Zubat. Parecían más contentos de permanecer acurrucados juntos y cálidos cuando la vieron con él. Sin embargo, Ash todavía no la había podado. Zubat todavía parecía un poco nervioso a su alrededor. Había comenzado a sacar a sus Pokémon durante los 2 días que había estado atravesando las cavernas, adentrándose cada vez más en ellas. Ninguno estuvo fuera demasiado tiempo, ya que el frío cada vez mayor los estaba agotando incluso a ellos. Ash no estaba seguro de cuánto más profundo podría llegar, se había hundido cada vez más en la tierra todo el tiempo, y pronto el frío se volvería tan poderoso que se vería obligado a retroceder. Ash todavía tenía muchas raciones, sin embargo, no necesitaba tanta comida, y tampoco sus Pokémon. Se habían acostumbrado a no tener tanto como les gustaría durante sus viajes, aunque se aseguró de que todos tuvieran lo suficiente para estar cómodos. El equipo necesitaba estar en muy buenas condiciones en una zona tan peligrosa. El entrenador se había perdido varias veces, a veces perdiendo varias horas antes de que Zubat y la suerte lo devolvieran al camino correcto. Había recordado los consejos que le dieron y con frecuencia Nidorino tallaba enormes tallas en las paredes de piedra con su cuerno increíblemente afilado y poderoso.
Ash esperaba que eso fuera suficiente, aunque estaba haciendo todo lo posible para memorizar cada sección del inmenso sistema de cuevas mientras viajaba a través de él. A partir de ahora, estaba en un área particularmente confusa de la cueva. Zubats se agarraba a su espalda, pinchándolo ligeramente con una garra para guiarlo por la ruta correcta y Bruiser caminaba detrás de él. El túnel se hizo más delgado para que pudieran caminar uno al lado del otro. Odiaba estas áreas. Enviar a Zubat por delante para descubrir el camino seguro lo simplificaba, pero el hecho de que cualquier cosa pudiera estar esperando al otro lado de una curva lo ponía ansioso. Suspiró aliviado cuando finalmente salieron de los túneles, que estaban iluminados por su pequeña lámpara. Ash apagó con cuidado la lámpara y la volvió a colocar en el compartimento de almacenamiento antes de continuar fuera del túnel. Los ojos del entrenador se abrieron con sorpresa cuando entró en la caverna. En sí misma, la gran sala no era particularmente impresionante. Lo que fue impresionante fue el hecho de que una gran cantidad de Silux se congregó en él, prácticamente llenando toda la habitación. Estimó que había alrededor de 30. Esto no sería tan sorprendente en ningún otro lugar. Silux siempre se congregaba en grandes grupos, generalmente dirigidos por un Golduck. Seguridad en números y todo eso. Estaban prácticamente indefensos por sí mismos si sus dolores de cabeza llegaban a su punto máximo. Si bien exhibirían poderosas habilidades psíquicas durante ese tiempo, tenían tanto dolor que no pudieron reaccionar ante otro peligro. Simplemente no pensó que harían lo mismo en un entorno como las cavernas Seafoam. Los únicos patos psíquicos que había visto en las cavernas estaban en pequeños grupos de 3 o 4, así que supuso que era el estándar. No reaccionaron a su presencia. La mayoría miraba al vacío con una expresión vacía inquietantemente similar a la de Daphne. Ash ignoró ese pequeño dato y miró hacia Bruiser. Su amigo asintió y dio un paso adelante, listo para proteger a Ash si el pato psíquico intentaba algo. Ash también se preparó para liberar a todos sus Pokémon. Si bien los Silk no eran muy peligrosos, todos los que había encontrado en las cavernas eran mucho más poderosos que sus contrapartes del continente. En un grupo tan grande, podrían ser muy peligrosos. Desafortunadamente, no pudo volver atrás. Había molestado a bastantes Seel cuando pasó antes, y los escuchó pedir refuerzos. Ash no estaba seguro de que no tratarían de lastimarlo cuando regresara. Habían estado furiosos, muy lejos de lo habitual para la normalmente dócil foca. Trató de moverse sigilosamente alrededor del gran grupo, que ocupaba todo el centro y solo dejaba el borde para que él se moviera. Una o dos veces, uno de los Siluk doloridos caminó hacia él y los derribó. Esos incidentes hicieron que Ash contuviera la respiración y se preparara para la pelea de su vida, pero el pato psíquico no pareció darse cuenta. En cambio, simplemente se miraron a sí mismos confundidos, graznando un par de veces mientras se preguntaban por qué estaban en el suelo. El hielo crujió debajo de los zapatos de Ash mientras se movía alrededor de la bandada de patos psíquicos, pero no llamaron la atención. Ash pensó que él y Bruiser saldrían ilesos cuando un grito fuerte y enojado lo alertó de un nuevo peligro. Nervioso, se giró y se enfrentó a un antílope dorado que acechaba hacia él, con los ojos rojos ardiendo de rabia y las garras extendidas. Gritó de nuevo y se enfrentó a Bruiser, quien igualó su postura. Zubats se agarró con más fuerza a su espalda. Ash se estremeció un poco cuando sus afiladas garras pincharon su piel, pero lo ignoró lo mejor que pudo. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Antes de que comenzara la batalla, Ash se dio cuenta de la aparición del Golduck. Era más pequeño que la mayoría de los de su clase, pero aún así era peligroso. En lugar del pequeño bulto que la mayoría de los dorados necesitaban para luchar entre sí, este era ágil y de aspecto delgado. Sin embargo, Ash aún podía ver los poderosos músculos trabajando debajo de las plumas que eran tan delgadas y pequeñas que parecían carne. Era azul y tenía manos y pies palmeados. Golduck tenía garras pequeñas, pero se veían extremadamente afiladas. Una larga cola emergía de su parte trasera para nadar y, en general, su cuerpo era extremadamente hidrodinámico. El pato volvió a gritarle antes de que de repente se enfocara en Bruiser con ojos brillantes, llenos de poder psíquico. Ash inmediatamente recordó a Bruiser, enviando a Daphne en su lugar. Bruiser no tenía ninguna posibilidad contra un ataque psíquico, no con el tipo de resfriado al que se enfrentaban. Daphne lo miró con molestia cuando sintió el frío, pero rápidamente volvió a concentrarse en Golduck. Sacó una de sus Ultra Balls de su mochila. Ash quería atrapar un Pokémon mientras estaba en las cavernas, y este Golduck parecía lo suficientemente poderoso como para ser una buena adición a su equipo. El Dewgong había sido su primera opción, había eliminado a la mitad de su equipo, pero el Golduck sería igual de bueno. Daphne se preparó cuando Golduck usó algún tipo de ataque psíquico en ella. Ash sonrió mientras dispersaba casualmente el ataque en la nada. Sus poderes psíquicos eran demasiado formidables para que Golduck los enfrentara. Dirigió una mirada fría a Golduck, sus ojos brillando en preparación. «Hipnosis», ordenó,
su sangre comenzando a bombear y haciéndolo olvidar el frío. Daffy comenzó a agitar lentamente su péndulo, optando por usar sus habilidades naturales en lugar de la habilidad misma. Sus habilidades naturales funcionaban más rápido que la habilidad, pero podían interrumpirse si la víctima tenía la fuerza de voluntad suficiente para cerrar los ojos. Su péndulo se balanceaba en el aire, atrayendo la atención de Golduck con cada movimiento. Ash sonrió al ver el poder que le daba. Daffy lo había dejado durante unos minutos ayer mientras montaba el campamento, y cuando ella salió tenía el péndulo en la mano. Ella se lo mostró y él pudo decir que estaba hecho de la piedra erosionada de la caverna. Pensó que esta pelea terminaría antes de que comenzara, pero Golduck logró romper el hechizo de Daffy y atacar con una ráfaga de agua. Ash lo reconoció como una bomba hidráulica. Desactivar. Ordenó, queriendo asegurarse de que Golduck no tuviera acceso a sus ataques. Los movimientos de tipo agua y hielo parecían más poderosos de lo que normalmente eran en estas cavernas. Ash no podía dejar que Golduck siguiera usando el poder amplificado. Daffy tomó el ataque resueltamente, usando su poder para dirigir parte de él a su alrededor. Ash todavía podía ver que la lastimaba, pero el defecto fue mitigado un poco por su barrera. Ella se mantuvo firme y rápidamente enfocó su poder. Los ojos de Daffy brillaron mientras envolvía a Golduck en un aura azul. Golduck se congeló, incapaz de hacer nada por un corto periodo de tiempo. Deshabilitar no era un movimiento que Ash hubiera usado a menudo. Lo había usado varias veces contra entrenadores con Pokémon devastadoramente poderosos, pero normalmente podía dominarlos o superarlos. Los bloqueó en su lugar en su forma básica, y Ash escuchó que en sus etapas más avanzadas podía hacer que un Pokémon olvidara sus movimientos por un tiempo, además de inmovilizarlo. Hipnosis. Él repitió. Daffy rápidamente se aprovechó de la impotencia de su oponente, arrullando a Golduck para que se durmiera con su péndulo oscilante. Ash sonrió cuando vio que los ojos de Golduck caían lentamente antes de cerrarse por completo. Cuando Golduck se derrumbó en el suelo, la energía psíquica de la discapacidad ya no inundaba su cuerpo. Ash le lanzó con cuidado la ultra bola. Se dio cuenta de que esta era la primera vez que usaría una de las poderosas herramientas, a pesar de que las había recibido hace casi 2 meses. La bola golpeó a Golduck una vez antes de transferirle el tipo agua. Ash observó conteniendo la respiración mientras la poderosa bola rodaba. Aparentemente, Golduck no quería ser atrapado. Sospechaba que la lucha sería mucho más frenética si Golduck hubiera estado despierto cuando fue capturado. «Prepárate», le dijo a Daffy. Afortunadamente, su precaución resultó ser innecesaria. La ultra bola resultó ser demasiado poderosa para Golduck, y se estremeció por un momento antes de brillar. Un momento después había sido trasladado al Oak Corral. Fue entonces cuando Ash recordó el pato psíquico. Había ignorado a las criaturas catatónicas para la batalla, no representarían una amenaza a menos que las atacara directamente, pero ahora se dio cuenta de que algunas de ellas comenzaban a moverse. 2 ya estaban levantados y miraban a Ash con ojos en blanco que parecían tener un poco de malicia en ellos. Ash sabía que los Silk no eran tan estúpidos como parecían y se sintió un poco nervioso. «Zubat, vámonos». Aturdido. «Buen trabajo. Lo hiciste muy bien». Daffy se dio la vuelta y pareció sonreírle con sus ojos somnolientos antes de que él la devolviera. Rápidamente se adentró en la pequeña e irregular abertura del túnel detrás de él, observando al pato psíquico todo el tiempo. Empezaban a ponerse de pie más, y estaba bastante contento de que la salida estuviera tan cerca. Ninguno lo siguió, aunque los ojos de varios Silk comenzaban a brillar con un azul brillante. Rápidamente se retiró al túnel oscuro, ignorando el hecho de que estaba aún más helado que la habitación del pato psíquico. Al menos eso había sido calentado un poco por el calor corporal del rebaño. Este túnel era seguro, pero le devolvió el profundo frío en los huesos. Su adrenalina comenzaba a desvanecerse. Una vez que estuvo lo suficientemente adentro, dejó que Zubat saltara de su espalda y comenzara a mirar alrededor. La escuchó chillar un par de veces para usar su ecolocalización. Como no la sintió golpearse contra su espalda para esconderse, supuso que no había nada más en la cueva. Ash soltó a Infernus cuando se aseguró de que había suficiente espacio. Se apoyó contra una de las paredes húmedas de la cueva cuando liberaron a su amigo, devolviendo el calor a su cuerpo. Infernus gruñó y agitó su cola en llamas, calentando rápidamente el aire. Asintió a su amigo, lamentando que Infernus tuviera que sufrir pero contento de que estuviera aquí. «Gracias, Infierno». Infernus emitió un profundo estruendo desde su pecho en respuesta, haciendo que todas sus llamas se encendieran un poco antes de relajarse. Ash había notado que al Magmar le gustaban más estos túneles que las cavernas. Se calentaron más rápido, haciéndolo mejor para ambos. Cuando notó que Infernus comenzaba a cansarse, Ash lo devolvió. Iba a darle a Infernus todo lo que quisiera cuando salieran de estas cavernas. El tipo fuego había hecho todo esto posible. Ash felizmente se relajó en el aire cálido por un rato.
Se dio cuenta de que se disipó inusualmente rápido, pero lo atribuyó a estar en el fondo de un enorme sistema de cuevas. No podía haber mucho más por recorrer antes de que tocara fondo. El entrenador solo tenía un día para viajar antes de tener que volver a subir, y tenía muchas esperanzas de poder llegar al nivel inferior. Zubat aterrizó sobre su espalda, aparentemente haciendo exploración. Ash sonrió y dejó que ella lo guiara a través de la oscuridad, evitando cualquier cosa que pudiera hacerlo tropezar o caer. Podría sentirse miserable y frío en este momento, pero pensó que valía la pena. Dio un paso adelante, comenzando su viaje hacia el fondo de la cueva. Ash había pensado que los Pokémon de los niveles superiores eran poderosos. Lo eran, especialmente para su edad, pero no estaban a la altura de los monstruos que acechaban en los niveles inferiores. Un solo Dewgong noqueó a Nidorino, Daffy y Bruiser. Fue solo a través de la pura ferocidad y protección de Torrent que se defendió, e incluso entonces solo lograron combatirlo. Ash revivió rápidamente a sus amigos y huyó del área, sabiendo que estaba demasiado cerca de su objetivo para irse ahora. Se metió en varias batallas más, todas tan acaloradas como la primera. Ash y sus amigos se adaptaron rápidamente a la lucha contra los Pokémon, confiando en las técnicas psíquicas de Daffy para debilitar y dejar indefensas a las poderosas criaturas que los atacaron sin vacilar y luego concentrar todo su poder de ataque en ellas. Habían derrotado a Dewgong masivo, Kingler y Golduck con la estrategia. Todos ellos se habían vuelto mucho más duros gracias al intenso frío y poderoso Pokémon. Ash notó que las colonias de Golbat y Zubat no eran tan agresivas o poderosas como las de tipo agua o hielo. Por lo general, se alejarían de Ash, y cuando atacaron, fueron despachados fácilmente. El entrenador estaba agradecido por eso, no sabía que también podían protegerse de toda una colonia de Zubat y Golbat empoderados. A pesar de que el poder de los Pokémon aumentaba, el terreno lo hacía en dificultad. Los niveles superiores apenas habían sido una brisa, pero no eran tan fríos ni estaban llenos de obstáculos peligrosos. Ash se había visto obligado a encontrar formas alternativas de llegar a los pequeños e irregulares afloramientos de rocas e islas que le permitían continuar. Torrent simplemente no era lo suficientemente poderoso como para abrirse camino a través de las fuertes corrientes con Ash en su espalda. A pesar de la dificultad, Ash continuó. Todavía estaba bien con las raciones, y sus Pokémon eran lo suficientemente fuertes como para seguir adelante. Ash no estaba seguro de por qué estaba tan preocupado por llegar al fondo del sistema de cuevas, pero supuso que era solo otro desafío. Era parte de su personalidad buscar los mayores desafíos que pudiera y superarlos, así que tal vez eso fue todo. En este momento estaba tomando un descanso en una isla particularmente grande que tenía pequeños agujeros y hielo delgado y agrietado por todas partes. Estaba solo a unos cientos de pies de la siguiente área, pero quería tomar un descanso antes de continuar. Nidorino estaba acurrucado junto a él y le servía de centinela. Ash había visto algunos Cloyster merodeando por las costas antes, así que quería estar listo. Su equipo no había luchado contra un Cloyster antes, por lo que había estado pensando en estrategias para luchar contra uno. Infernus no haría mucho a menos que sus llamas lograran calentar el interior de sus caparazones. Nidorino podría congelarlos o enviar rayos a través de los caparazones, o simplemente podría hacer que su amigo probara y viera qué tan fuerte era su cuerno. Daffy probablemente podría alejarlos o darle tiempo para escapar. Bruiser probablemente podría abrirlos o empujarlos. Entonces oyó algo que había llegado a temer, el grito lastimero de un Dewgong. Instantáneamente se levantó, pero sintió que la poca sangre que le quedaba en la cara se drenaba. Ash liberó rápidamente a Daffy y Bruiser. Ash escuchó la llamada nuevamente, pero esta vez escuchó otro grito en respuesta. Sintió la fuerte necesidad de maldecir y centró su atención en la llamada que le devolvía. El entrenador se tensó y se preparó para correr. Un Dewgong verdaderamente gigantesco se elevaba hacia la isla. Ningún Dewgong era pequeño, pero los de las cavernas empequeñecían al promedio. Ash apretó los dientes cuando vio que comenzaba a empujarse hacia ellos. Tess y él lo siguieron. Probablemente eran sus cachorros. Luego escuchó el sonido distintivo de un rayo de hielo. Ash se tiró al suelo y vio un rayo de energía fría pasar por donde había estado. Se estremeció cuando el aire helado lo golpeó, pero se preparó para comandar a su Pokémon. Fue entonces cuando se dio cuenta de que habían aparecido 3 Dewgong más, casi tan grandes como el primero. También parecían estar muy enojados y muy poderosos. Cada uno estaba rodeado por al menos un cachorro de Seel que inocentemente seguía a su padre. Ash hizo una mueca, las madres siempre fueron las más peligrosas. Combinado con el hecho de que apenas podía derribar una de estas cosas, Ash se dio cuenta de que esto no sería una victoria para él. Todo lo que podía pasar era que sus amigos resultaran heridos. Así que devolvió a todos sus amigos, empujó frenéticamente las pokebolas en su mochila y se fue hacia la entrada al nivel más profundo de las cavernas. Sus piernas, cansadas por la escalada, el viaje y el frío,
Se sentían como plomo mientras corría, pero logró llegar a la entrada de hielo extrañamente suave. El viento era dolorosamente frío contra su rostro y dejó la sensación de agujas cuando finalmente se detuvo. Estaba completamente sin aliento por su corto sprint y sus pulmones le gritaban por haberlos hecho pasar por eso. Ash solo hizo una pausa en su jadeo para mirar detrás de él. El Dugong no se había molestado en seguirlo. Parecía que no creían que valiera la pena el esfuerzo. Ash solo descansó unos minutos, solo se detuvo para liberar a Infernus. Su amigo ya conocía el proceso y comenzó a calentar el área, restaurando lentamente la sensación en el cuerpo de Ash. No supo cuánto tiempo estuvieron ahí, pero al final se sintió casi normal otra vez. Gracias, le dijo a su amigo. Infernus simplemente sacudió su cola y asintió antes de que Ash lo llamara. Su amigo se veía completamente miserable al final, a pesar de calentar el área. Posteriormente, Ash liberó a Nidorino. Nidorino lo miró para asegurarse de que estaba bien antes de golpear su cabeza contra la pierna fría de Ash. Ash sonrió. Es bueno verte también, amigo. Creo que esta es la última cámara. ¿Estás listo para irte? Su amigo gruñó y asintió en respuesta. Ash sonrió y miró a su alrededor. Estaban en una sala de hielo, que curiosamente reflejaba una luz invisible. Estaba confundido por el hecho de que el calor que Infernus había generado ya se había ido, y que el hielo ni siquiera había comenzado a derretirse. Frunció el ceño, pero tenía que apreciar la vista. A pesar del frío que hacía, ya sentía un hormigueo en las extremidades. Era majestuoso. Ash negó con la cabeza y caminó por el pasillo, preguntándose a dónde lo llevaría. Casi no parecía natural, las paredes del pasillo eran de hielo liso, aunque el suelo era la piedra ordinaria desgastada a la que se había acostumbrado. El ceño fruncido de Ash creció, pero comenzó a caminar por el largo pasillo. Bajó tanto como pudo ver, lo que le dio más evidencia de que esto no era del todo natural. Los dos caminaron durante varios minutos antes de ver el final del túnel. Brillaba con la tenue luz que parecía impregnar cada una de las cavernas. Ash no se molestó en mirarlo de nuevo por un tiempo, estaba demasiado ocupado mirando las paredes de hielo aparentemente esculpidas. Parecían soltar finas volutas de niebla fría, aunque rápidamente se difundieron en el aire. Finalmente llegaron al final. Cuando Ash entró, le robaron el aliento. No por ningún shock, todavía no podía ver nada, sino por el hecho de que hacía un frío tan aplastante. Hacía que la habitación de la que acababa de salir pareciera positivamente cálida. A pesar del frío brutal, Ash continuó. No era como si pudiera retroceder. No cuando esos Dugong estaban irritados y lo perseguían. Miró a Nidorino para ver cómo estaba. Nidorino estaba temblando, pero no dejó que Ash viera más que eso. Caminó hacia el borde de un enorme acantilado. Ash tuvo cuidado. El hielo resbaladizo cubría completamente el suelo, mientras se acercaba al borde y miraba hacia la habitación. Era enorme, mucho más allá de todo lo que había visto antes. Si bien no era más grande que cualquiera de las otras cavernas principales, la cueva se abría hasta el cielo, que aparecía en lo alto del aire. Ash en realidad podía ver el cielo por primera vez en días. Lo miró con regocijo durante unos momentos antes de que el frío lo devolviera a la realidad. Miró hacia abajo, esperando ver la configuración estándar de las cavernas, gruesas cubiertas de hielo con algunos peñascos rocosos. Lo que vio fue muy diferente. No había agua. Solo una enorme capa de hielo que era tan gruesa que parecía completamente plana. Ni siquiera las enormes islas o picos eran visibles. Una sola puerta pequeña en el campo helado a su derecha parecía ser una salida, algo que había deseado durante días. Pero eso no fue lo que llamó su atención. Ash vio una especie de estructura enorme y elevada. Estaba abierto, pero tenía escalones que conducían desde el hielo que fueron minuciosamente tallados en la antigua y dura piedra. Estaban cubiertos de hielo que parecía cegadoramente brillante gracias a los rayos del sol. La estructura parecía ser una especie de santuario, aunque cubierto de escarcha y parcialmente oculto por una niebla helada y arremolinada. La estructura era impresionante y ciertamente enorme, pero ni siquiera eso fue lo que llamó su atención. Una criatura dormía en el santuario. Estaba cubierto por una capa arremolinada de niebla pálida, ocultando todo excepto su forma de la vista de Ash, pero por lo que Ash pudo discernir, parecía ser un pájaro. Vio que era más grande de lo que cualquier ave podría ser físicamente, y parecía tener plumas finas de color azul hielo que liberaban la niebla oscurecedora. Solo lo miró con éxtasis por un momento, atraído por la belleza del pájaro. Incluso si en realidad no podía verlo, el mínimo indicio de su forma y el poder que exudaba incluso sin moverse llamaron su atención. Ash miró a Nidorino para ver qué pensaba, pero su amigo parecía estar arrodillado. Ignoró por completo el horrible frío en su asombro, y solo se movió cuando Nidorino se levantó de nuevo. Los ojos de su amigo estaban muy lejos y sin ver el mundo que los rodeaba. Vamos, Nidorino. Ash dijo, emocionado y esperando ver mejor a la criatura.
Giró a la derecha y vio un largo tramo de escalones resbaladizos y helados que lo llevarían hasta el nivel del hielo. Nidorino parecía incómodo con eso, pero lo siguió con cuidado. Tuvo cuidado con los escalones. Ash no quería haber atravesado las cavernas solo para fallar ahora. Aunque hubo algunas llamadas cercanas, se acercó más y más a su majestuosa meta. Era todo en lo que realmente podía concentrarse. Las pruebas que había enfrentado al venir aquí, el frío que solo parecía aumentar con cada paso que daba, esas cosas eran trivialidades en el rostro del misterioso rapaz frente a él. Ash se acercaba al final de las escaleras de piedra cuidadosamente talladas cuando de repente tropezó. Gritó de sorpresa cuando cayó por los últimos 4 escalones, haciendo una mueca cuando impactó contra los escalones helados y luego contra el hielo perfectamente liso, lo que lo hizo resbalar. El entrenador se frotó un poco el dolor de sus extremidades, aunque estaba más concentrado en los fuertes secos que su grito de sorpresa había enviado por toda la caverna. Nidorino saltó rápidamente tras él, esquivando ágilmente el mismo destino que él tuvo. Finalmente se detuvo. Nidorino caminó con cuidado hacia él y le dio un codazo para ver si estaba bien. Ash sonrió y le aseguró a su amigo que estaba bien, pero el repentino aullido del viento que no había estado presente antes lo interrumpió. El entrenador miró hacia la fuente, temblando cuando la temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. Los ojos de Ash se abrieron cuando vio que la niebla que rodeaba al extraño pájaro se dispersaba lentamente por toda la habitación, llevando consigo temperaturas aún más frías. Apenas podía ver a través de él mientras lo cubría, pero pronto pasó a su lado, dejando solo una fina capa detrás. Se cubrió los ojos y la cara lo mejor que pudo con su guante frío mientras lo barría, pero retiró la mano cuando la temperatura subió un poco. Ash escuchó un grito inquietante que le hizo pensar en el hielo y el invierno. Llevaba consigo un aire de poder, enviando un escalofrío a través de Ash una vez más. Ash miró hacia arriba y vio que el gran pájaro se había despertado. Se paró sobre patas más grandes que las suyas y extendió sus alas, mostrando su verdadero tamaño. El pájaro volvió a gritar, enviando otro escalofrío por toda la caverna. Fue masivo. Sabía que era enorme, pero Ash no había pensado que sería casi el doble de su altura. La envergadura del ave tenía que ser de al menos 20 pies, y su larga cola en forma de serpentina le daba otros 10 pies de largo. Su cola aleteaba suavemente en un ala inexistente, enviando oleadas de frío con cada movimiento. Su cuerpo era simplemente enorme, en su mayoría consistía en grandes plumas del color y la consistencia del hielo. Liberaron una aura helada que podía sentir desde aquí, similar a la sensación general de las cavernas pero mucho más fuerte. Vio que las plumas de su pecho eran mucho más ligeras que las del resto, más parecidas a nieve blanda que a hielo. Las alas parecían estar hechas de hielo. Sus plumas eran delgadas pero parecían afiladas y suaves. El marco de los gigantescos apéndices parecía estar hecho de hielo parcialmente claro pero fuerte. Cada pluma reflejaba la tenue luz del sol que llegaba al corazón de las cavernas, haciendo que el ave pareciera brillar y destellar con cada pequeño movimiento. Grandes garras agarraron la piedra helada, arrancándoles pequeños agujeros. Estaban sostenidos por patas de color azul claro que eran mucho más grandes que las de Ash, pero parecían tener un tamaño perfecto en comparación con el resto del enorme cuerpo del pájaro. Su cabeza era tan grande como el resto de su cuerpo, pero la cresta atrajo la mayor parte de la atención de Ash. Los ojos estaban cerrados en este momento, y por lo tanto imperceptibles. Pero la cresta era impresionante, 3 enormes fragmentos de hielo perfectamente formados que le daban al ave una presencia aún más majestuosa, casi como si fuera una especie de realeza. Un pico pequeño, delicado y perfectamente formado estaba actualmente abierto mientras gritaba su inquietante melodía. El pájaro llenó el aire con su canto por última vez antes de abrir los ojos. Hicieron que Ash retrocediera y tuviera ganas de correr. Sus ojos brillaban. No el brillo familiar del poder psíquico, sino un brillo de energía helada que consumió sus ojos, revelando un poder antiguo que Ash no podía igualar. Ash recordó a Nidorino y dio otro paso atrás, preparándose para correr. El gran pájaro de repente puso su atención en él, sus ojos brillantes ardían con alguna emoción que Ash no podía comprender antes de que repentinamente chillara. Sus gritos anteriores no eran nada comparados con esto. El chillido hizo que la temperatura en toda la habitación bajara y Ash se congeló hasta los huesos. El hielo en toda la habitación se resquebrajó lentamente bajo su poder, y Ash pensó que su cuerpo sería desgarrado y congelado por el grito. Aunque cada movimiento que hizo Ash mientras retrocedía lentamente le quemaba los músculos y el cuerpo, se mantuvo firme contra el poderoso grito, a pesar del dolor y el poder detrás de él. Se dirigió hacia la puerta que estaba a solo 100 pies de distancia, listo para correr en cualquier momento. Aunque el pájaro era majestuoso, poderoso y hermoso más allá de lo creíble, claramente era demasiado peligroso y demasiado poderoso.
Su mente estaba demasiado confusa y cansada para pensar realmente en lo que era el pájaro, aunque sabía que no lo encontraría en su Pokédex. Todo lo que le importaba era alejarse y salir del camino de esta cosa. El pájaro de repente se lanzó muy alto en el aire con un solo golpe de sus poderosas alas. Volvió a chillar, rompiendo más hielo, y permaneció en el aire durante unos segundos mientras miraba a Ash con ojos que brillaban con una fuerza primordial. Ash notó que la nieve había comenzado a caer en la caverna, a pesar de estar a cientos de pies debajo de la superficie. Volvió a chillar en lo que Ash reconoció como ira o molestia. Los ojos brillaron con más poder cuando de repente batió sus alas, enviando una enorme ola de aire helado salpicado de trozos de hielo y nieve hacia Ash. Ash supuso que no le gustaba que lo despertaran de su sueño antes de salir corriendo hacia la pequeña salida. Solo miró hacia atrás una vez. La ola de aire agregó otro pie de hielo al área del suelo de la caverna donde golpeó, curando todo el daño causado por los gritos. Ash se estremeció cuando se dio cuenta tontamente de lo que eso le habría hecho y se fue. Ash escuchó otro grito inquietante antes de sentir la presencia del pájaro acercarse. Se movía increíblemente rápido, y no tenía que verlo para saber que se acercaba a él rápidamente. Podía sentir el aire que era infinitamente más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes de acercarse a él, llevado por el enorme cuerpo helado del pájaro. El entrenador volvió a mirar hacia atrás, estremeciéndose cuando vio que el pájaro se lanzaba hacia él. Una tormenta de nieve rugiente que había surgido de la nada lo siguió, agregando gruesas capas de nieve y hielo sobre lo que ya existía. Ash rápidamente terminó la última carrera hacia la pequeña entrada, sin detenerse cuando llegó al área segura. Todavía podía escuchar los gritos enojados del pájaro mientras corría, y el aire a su alrededor seguía enfriándose más y más. Le dolía respirar y sus piernas se sentían como si estuvieran a punto de ceder debajo de él. Sin embargo, las oleadas de adrenalina continuaron empujándolo hacia adelante, y lentamente los gritos del pájaro y la ventisca helada que traía consigo se calmaron y finalmente desaparecieron. Ash todavía escuchaba el grito del pájaro, era omnipresente, acechaba por todas las cavernas ahora que se daba cuenta de su existencia. El canto emanaba del aire y de la piedra misma. Sin embargo, ahora era más débil. Apenas perceptible a menos que se concentrara en él. El túnel en el que había entrado era brillante en comparación con el resto del sistema de cuevas. Había pequeñas grietas en la superficie en lo alto que dejaban entrar un poco de luz en el túnel. Era muy parecido al largo pasillo que había tomado para llegar al lugar de descanso del pájaro, aunque estaba hecho de piedra cuidadosamente tallada en lugar de hielo. El túnel había tenido una inclinación hacia arriba. También notó que se estaba calentando constantemente a medida que continuaba. Ash dejó de correr cuando sintió que no podía seguir así y comenzó a caminar lentamente. Si bien quería detenerse y tomar un respiro y darle un respiro a sus pulmones congelados, sabía que no podía. Todo su cuerpo estaba congelado y entumecido, y tenía que seguir moviéndose. Si bien el aire se estaba calentando, todavía no era suficiente. Así fue una pausa y colapsó contra la pared antes de buscar a tientas la Pokébola de Infernus. Le tomó un tiempo, los dedos congelados no eran diestros, pero finalmente logró sacar a su amigo. Ash suspiró aliviado cuando Infernus salió. El Magmar pareció sorprendido de que la temperatura fuera tan cálida. Era tan cálida como los niveles superiores, un bonito contraste con las tumbas congeladas que había estado atravesando durante el último día, y rápidamente se puso a trabajar para calentar el área. Gracias, infierno. Ash dijo agradecido. Infernus solo resopló y agitó su cola un poco más. Ambos disfrutaron del calor durante unos minutos más. Parecía ser mucho más fácil en este túnel que en cualquier otro lugar de la cueva. Infernus tenía que trabajar menos para obtener más, y el aire permanecía caliente sin su esfuerzo constante. Se quedó en el aire maravillosamente cálido durante mucho tiempo, disfrutando de la sensación de estar realmente caliente por una vez. Si bien podía sentir la influencia del pájaro congelando el aire a su alrededor, él e Infernus habitaban una burbuja cálida que desafiaba la presencia del gran pájaro. Ash suspiró cuando se dio cuenta de que tenía que moverse. Su cuerpo se sentía cálido y cómodo, y casi se había recuperado del poder del pájaro. Gracias. Él repitió. Acabas de salvarme la vida. Infernus resopló de nuevo antes de que Ash lo recordara. Aunque hacía más calor que el resto del sistema de cuevas, seguía siendo demasiado frío para el Magmar. Los ambientes helados e Infernus simplemente no se mezclaban bien. Ash liberó a Bruiser y Zubat en lugar de Infernus. Zubat rápidamente se sujetó a su espalda mientras Bruiser solo buscaba algo con lo que luchar. Estaban a salvo. Ash dijo mientras Bruiser miraba por el largo pasillo. Simplemente no sé si lo estaremos en el futuro. Bruiser asintió, pero parecía algo decepcionado por no tener la oportunidad de luchar. Ash no compartió su decepción. Ya había tenido suficiente de batalla durante unos días. Todo lo que realmente quería hacer era encontrar una cama cálida y suave y dormir hasta olvidar por completo la profunda congelación de esta caverna.
Continuaron caminando por el pasillo, los tres cada vez más felices y despreocupados a medida que el frío disminuía lentamente, dando solo una pizca de aire verdaderamente cálido. Si bien Infernus le había dado mucho calor a Ash durante los últimos 3 días, no era lo mismo que el calor natural. Mientras caminaban por el largo y angosto pasillo, Ash pensó en el pájaro. Ahora que no estaba medio muerto por el aire helado y entumecedor de la cámara del pájaro, sabía que era Articuno, el pájaro de hielo y uno de los 3 pájaros legendarios de Canto. Solo se hablaba de él en los antiguos mitos y leyendas, famoso por su poder sobre el hielo y su poder antinatural, que igualaba al de las otras aves. Si bien estaba un poco molesto por el hecho de que Articuno había tratado de convertirlo en una estatua congelada, su puro asombro ante el gran pájaro lo eclipsó. No podía creer que él, Ash Ketchum, un entrenador de menos de un año, ya había visto a uno de los legendarios. Fue una oportunidad única en la vida para la mayoría de las personas, menos, de hecho, ya que la gran mayoría de la población nunca vio un legendario en absoluto. Aparte de su asombro al ver a uno de los pájaros tan apreciados entre la gente de Canto, Ash estaba asombrado por la fuerza del pájaro. Era más que un Pokémon, Articuno parecía más una fuerza de la naturaleza que un mero pájaro de tamaño excepcional y con dominio sobre el hielo. Era una extensión del propio hielo, aire y agua congelados con forma de ave, una criatura alada cuyo aleteo arrastraba ventiscas y un frío antinatural a su paso. Ash se concentró en su encuentro con el ave legendaria durante el resto del tiempo que pasaron caminando por el largo pasillo. No fue mucho tiempo, de 10 a 15 minutos, tal vez, pero se sintió como una eternidad mientras pensaba constantemente en Articuno. Apenas podía creer que realmente había visto a Articuno, o que había sobrevivido a su ira. Pero el primer destello de la luz del sol irrumpiendo en el túnel lo arrancó de esos pensamientos, infundiendo una profunda sensación de alegría en su lugar. Pasó a Bruiser y se fue lo más rápido que pudo en su afán por escapar de las cavernas. Sus movimientos perturbaron a Zubat, quien parecía haberse quedado dormido mientras caminaba, y ella emitió un pequeño siseo de molestia cuando casi se cae. Ash disminuyó un poco la velocidad y se sintió un poco culpable por molestar a su pequeña amiga, pero se las arregló torpemente para darle palmaditas mientras trotaba. Y se detuvo justo antes de entrar en la luz del sol real. Además de darse cuenta de que en realidad podía sentir una brisa proveniente de la salida, que traía consigo un ligero olor a sal, pero no tanto como las cavernas, recordó que se suponía que Zubat no estaba bajo el sol. Sus cuerpos eran demasiado sensibles a la luz del sol, y si permanecían en ella por más de unos pocos minutos, su piel se quemaría levemente. Zubat era demasiado tímido y estaba aterrorizado de todo como estaba. Se había encariñado bastante con él, estaba feliz de estar cerca de él y dejar que la acariciara, e incluso se llevaba relativamente bien con sus otros Pokémon, pero él sabía que el frágil vínculo que habían desarrollado dependía de que él la mantuviera. Seguro. El bate podía ser duro, pero su personalidad en general era demasiado tímida para que él la pusiera en peligro. Lo siento. Le murmuró a ella. Olvidé que no te gustaba el sol. Te voy a poner de nuevo en tu Pokébola, ¿de acuerdo? Su explorador dio un grito de comprensión en respuesta. Ash tomó esto como una señal para devolverla. Volvió a mirar a Bruiser, que parecía tan alegre como él por volver a la superficie. Bueno, ¿qué estamos esperando? Ash le preguntó a Bruiser con una sonrisa. Bruiser se animó, sus ojos casi maníacos ante la idea de escapar de las cavernas. Vamos a salir de aquí. Ash de repente despegó, corriendo tan rápido como sus cansadas piernas se lo permitían. Bruiser no se quedó atrás, su enorme volumen apenas inhibió su velocidad mientras seguía a Ash con pasos cortos y entrecortados. Sonrió ampliamente cuando sintió que la luz y el calor del sol golpeaban su rostro por primera vez en días. Ni siquiera miró a su alrededor por un momento. Simplemente disfrutó de la sensación de estar finalmente lejos de esas cavernas abandonadas. No era un día caluroso, habría sido bastante frío si hubiera llegado desde cualquier lugar que no fuera el corazón de las cavernas de Seafoam, pero se sentía increíble. Finalmente sus ojos se abrieron. Continuó disfrutando de estar lejos de las cavernas, aunque las condiciones habían mejorado constantemente cuando salió por la salida oculta. La sensación no se comparaba con saber que finalmente había escapado, pero se dio cuenta de que tenía que concentrarse. Estaba de pie sobre un gran trozo de piedra. El túnel era pequeño y casi imperceptible, solo un pequeño y suave corte en la superficie de la tierra que estaba medio oculto por las inmensas rocas que cubrían el área. La arena gris y las manadas de lento sol gazaneando en ella dominaban el paisaje ante él, y el frío océano parecía increíblemente tranquilo. Ash se volvió hacia atrás y notó que Bruiser todavía parecía estar disfrutando el hecho de que estaban fuera. Miró hacia arriba y vio que el túnel conducía a una enorme colina. No era exactamente una montaña, pero era lo más cerca que las islas Seafoam iban a estar.
El entrenador se alejó del trozo de piedra desgastada por el mar y se adentró en la arena gris, que crujía debajo de sus zapatos fríos y mojados de una manera maravillosamente diferente a la forma en que lo hacían la nieve o el aguanieve. Encontró una pequeña piedra para sentarse y llamó a Bruiser. Ash quería a su amigo cerca. Sacó su Pokénap de uno de los compartimentos de almacenamiento, no quería que se estropeara durante su aventura en las cavernas, y lo activó. Cuando todas las tapas se abrieron, entrecerró los ojos hacia la pantalla que estaba atenuada por la luz del sol. Ash jugueteó con él durante un rato antes de llegar al mapa. Ash seleccionó el mapa de las islas Seafoam y rápidamente encontró su ubicación. Mostraba que estaba en el extremo sur de la isla, no muy lejos del pequeño pueblo al que había llegado. Sonrió al ver que no tenía que caminar mucho y se puso de pie. El viaje solo duraría unos 30 minutos, a menos que el terreno fuera especialmente accidentado. Matón. Llamó. Su amigo se había alejado y estaba examinando con curiosidad un perezoso. El perezoso estaba panza arriba en la arena y tenía la cabeza sumergida bajo la arena. Bruiser lo estaba pinchando con cuidado, aparentemente poniendo toda su atención en la tarea. Bruiser volvió a mirar a Ash y se puso de pie, sin avergonzarse en lo más mínimo. Ash solo se rió. No estamos muy lejos de la ciudad. Vamos. Su amigo asintió y tomó su posición al lado de Ash. Ash estaba cansado, pero estaba demasiado emocionado para notarlo realmente. Con eso, regresaron al pequeño pueblo costero. Sería un viaje corto. Cuando llegaron casi una hora más tarde, resultó que tenían que encontrar el camino alrededor de unos acantilados. Ash fue directamente al Roaring Wilmer, aunque devolvió a Bruiser antes de entrar en la ciudad. Ash podría ir mañana al centro Pokémon. En este momento solo quería hablar con el capitán Stewart y tomar un sueño muy largo y cómodo en la cama, por lo que no había estado lo suficientemente agradecido. No tuvo que mostrar su boleto al marinero que estaba junto al barco con una expresión aburrida en su rostro. El hombre lo reconoció y le indicó que subiera a bordo, solo levantando la vista de su revista una vez. Ash encontró al capitán Stewart con bastante rapidez. El hombre mayor estaba tumbado perezosamente en una silla larga y reclinable. Estaba leyendo una especie de libro, pero Ash no miró el título. «Hola, capitán», llamó con cansancio, demasiado cansado para preocuparse por cómo sonaba. El capitán sonrió ampliamente y se puso de pie, arrojando su libro a un lado. «Me alegro de verte de vuelta, chico». Stewart se rió. Sacó un cigarro y lo encendió antes de decir nada más. «¿Fueron las cavernas todo lo que escuchaste?» Ash pensó por un momento en el frío brutal, el terreno peligroso, los Pokémon monstruosos y el poderoso raptor que dormía en el corazón del crisol. Mientras pensaba en el frío, se dio cuenta de que todavía estaba usando su chaqueta. Se lo quitó y se lo colgó del brazo antes de responder. «Sí, ciertamente lo fue», respondió secamente. «Fui a los niveles más profundos. Solo uno de los Pokémon de ahí logró noquear a la mitad de mi equipo. El frío era tan intenso que tenía que usar mi Magmar cada hora más o menos para mantenerme con vida, y tenía que gastar horas tratando de encontrar caminos seguros». La sonrisa de Stewart se hizo más amplia. «Eso suena bien». Frunció el ceño. «Espera, ¿fuiste a los niveles más profundos? ¿Qué encontraste ahí aparte de los Pokémon?» «Solo bajé hasta que no pude soportar más el frío y casi derrotó a Gira por un Dewgong y un paquete de Seel. Vi a Articuno». Ash dijo sin rodeos, con los ojos muy lejos mientras recordaba la experiencia. «Fue solo hace 1 o 2 horas, de hecho». Stewart se rió entre dientes. «Buen chiste. Ahora, en serio, ¿qué viste? ¿Cualquier piedra de agua o simplemente un montón de hielo? Conozco a algunos tipos que han bajado ahí antes, pero ninguno que haya bajado durante el tiempo de hielo». «Vi a Articuno». Él repitió. «Estaba durmiendo en una especie de santuario. Creo que es la causa del tiempo de hielo, podía sentirlo en todas partes». «No estás bromeando, ¿verdad?», Stewart preguntó tontamente, quitándose el cigarro de la boca y mirando a Ash. «¿Dónde lo viste?» «En el nivel más bajo de las cavernas, o al menos eso creo». Ash respondió. «Fue solo en esta enorme cueva que se abría hacia el cielo. Accidentalmente lo desperté y trató de atacarme. Sin embargo, corrí hacia este extraño pasillo y encontré mi camino hacia la superficie. La gente debe haber hecho hace mucho tiempo como un atajo». Stewart escuchó con asombro. Suspiró y sacudió la cabeza después de un rato. «¿Recuerdas dónde está esa entrada?» Ash asintió. Dudaba que alguna vez fuera capaz de olvidarlo, aunque podría llevarle un tiempo volver a encontrar el área exacta. «Bueno, olvídalo», Stewart ordenó con firmeza. «No le cuentes a nadie más al respecto a menos que sepas que no se lo dirán a nadie más. Ni siquiera hables de Articuno excepto con personas en las que puedas confiar. Esas cavernas son peligrosas, y si le dices al mundo que Articuno habita dentro tendrás todo tipo de idiotas y locos tratando de encontrarlo». «Lo entiendo», Ash respondió,
entendiendo perfectamente la posición de Stewart. De todos modos, no había planeado decírselo a mucha gente, no si eso significaba perturbar el descanso de Articuno y obligar al legendario a encontrar un nuevo lugar para descansar. Además, nunca diría la ubicación de la entrada oculta. Si alguien iba a ver el gran pájaro, tendría que pasar por las mismas pruebas que él pasó. Stewart sonrió. Bien. Eres un afortunado, chico. Solo he visto un solo legendario en todos mis años de viaje, un Latias, y eso fue solo un vistazo mientras estaba en alto mare. Pero ver a Articuno de cerca. Lo envidio. Tú. Ash no podía recordar que era un Latias, pero captó la esencia. De repente bostezó, lo que provocó que Stewart se riera de nuevo. Ve a dormir, niño. 3 días en esas cuevas deben haber sido muy duros. Disfruta de tu descanso. Él asintió agradecido y se tambaleó hacia su cabaña. El cansancio finalmente lo golpeó después de haber sido evitado durante horas por un suministro constante de adrenalina. Ash liberó a Nidorino, Dafeth, Bruiser y Zubat antes de colapsar en la cama. Todos parecían increíblemente felices de estar de nuevo en la superficie, pero no tuvo mucho tiempo para verlos antes de perder el conocimiento. El día siguiente fue perezoso. Ash se despertó tarde, había dormido el resto del día que regresó y la mayor parte de la mañana del día siguiente, y se quedó en el barco durante 1 hora más o menos, comiendo toda la comida que pudo conseguir. El capitán Stewart finalmente lo echó del barco, diciéndole que necesitaba algo de comida para el viaje a Finnabar y que Ash debería ir a explorar la ciudad. No se molestó en mirar alrededor de la ciudad al principio. Ash fue directamente al centro Pokémon y se dio cuenta de que aún no había llamado a su madre y que necesitaba recuperar a Plume. Ash esperaba que Plume hubiera superado parte de su ira hacia él. Sabía que ella era una Pokémon orgullosa, y probablemente pensó que enviarla con el profesor Oak significaba que la veía débil, pero esperaba que ella se diera cuenta de que era solo porque se habría lastimado. El entrenador no estaba ansioso por enviar de regreso a Zubat. Ella había demostrado ser una amiga valiosa, y él no dañó su ya frágil estado emocional. Zubat acababa de empezar a confiar realmente en él. Ash solo podía esperar que esa confianza no se dañara al enviarla de regreso. La enfermera Joe pareció un poco sorprendida cuando entró al centro Pokémon. Ash vio que Will no estaba por ningún lado. El entrenador mayor probablemente estaba preparando a alguien más para ir a las cavernas. Así que estás de vuelta, ella dijo mientras caminaba hacia el mostrador. ¿Cómo estuvieron las cavernas? ¿Eran lo que esperabas? Ash se estremeció. Era mucho más de lo que esperaba. Debería haber tomado otras 2 chaquetas. La enfermera sonrió. Suena bien. De todos modos, ¿qué necesitas? Solo necesito que revises a mis Pokémon. Hacía mucho frío y no estoy seguro de que también lo tomaron algunos de ellos. Respondió, tomando todas las Pokébolas de su cinturón excepto la de Zubat y colocándolas sobre el mostrador. Ash tuvo que sacar una mano firme para evitar que la pelota de Daffy rodara fuera del mostrador. La enfermera Jo llamó a su asistente. El adolescente salió de la trastienda un momento después y tomó las Pokébolas después de que la enfermera Joy le diera instrucciones. Estarán listos en unos 10 o 15 minutos. Ella dijo. Ash le dio las gracias y se dirigió a la sala de transferencia. No había nadie más en él, por lo que no tuvo que esperar en una fila como había temido. El centro Pokémon estaba tan ocupado como cuando llegó por primera vez. Rápidamente marcó el número del profesor Oak. La máquina zumbó durante 1 minuto mientras se activaba, la pantalla negra lentamente cobraba vida. Hizo un último ruido antes de interrumpir de repente, mostrando la misma habitación que Ash había visto la última vez. El profesor Oak no estaba en la habitación, por lo que Ash se tomó el tiempo para liberar a Zubat. El pequeño Pokémon chilló cuando fue liberada antes de volar a su posición normal. Ash ni siquiera se estremeció ante el leve dolor que sintió cuando sus pequeños y afilados ganchos se agarraron a su camisa. Se había acostumbrado durante el tiempo que pasaron en las cavernas. «Hola, Zubat», susurró, teniendo cuidado de no asustar a la voluble criatura. Zubat le susurró de manera amistosa. «Solo te digo que tengo que enviarte de vuelta a Oak Corral. Vamos a estar mucho tiempo bajo el sol y no podrás salir de tu Pokébola». Zubat siseó de una manera algo menos amistosa, sus ganchos clavando más fuerte en su espalda. Ash solo frunció el ceño, podía detectar el trasfondo de miedo en su siseo. Era más alto y más penetrante que sus chillidos y silbidos habituales. «Es HH», dijo con dulzura, estirando la mano alrededor de su espalda para acariciar ligeramente a Zubat. «Te veré tan pronto como pueda, ¿de acuerdo? Pero estarás atrapado en tu Pokébola durante los próximos días o semanas, y prefiero que estés afuera». Su amigo siseó de nuevo. Ash suspiró y miró la pantalla. El profesor Oak aún no había llegado, por lo que Ash todavía tenía algo de tiempo. «Te prometo que te veré pronto. Eres un buen amigo. No te dejaría sin más. Vamos, Zubat, solo necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?»
No me olvidaré de ti. El siseo de Zubat fue un poco más bajo esta vez, y Ash sintió que estaba avanzando. No quería que Zubat se volviera desconfiado o enojado con él. A Ash realmente le gustaba el pequeño murciélago, incluso si su mansedumbre podía ser un poco difícil de trabajar a veces. ¿Sabes qué? Ash preguntó. Sintió que Zubat se movía sobre su espalda. Nunca te puse un apodo, ¿verdad? Ahora eres parte del equipo, uno de nuestros amigos. ¿Quieres un apodo? Su amigo lo agarró un poco más fuerte y chilló en lo que Ash supuso que estaba de acuerdo. Ash se dio cuenta de que tendría que quitarse a Zubat de encima cuando hablara con ella de ahora en adelante. La hizo mucho más difícil de interpretar. ¿Es un sí? Preguntó, solo para estar seguro. Zubat chilló de nuevo. Ash había estado pensando en un apodo para su nueva pareja desde que la había liberado por primera vez. Lo había reducido a una lista bastante estrecha y comenzó con su favorito. Quizás no fue lo más creativo, pero Ash pensó que encajaba con Zubat. Al menos su papel principal para el equipo, de todos modos. Quita el buscador. Ash cuestionó. Zubat volvió a chillar en el mismo tono, lo que Ash supuso que era satisfacción. Si a ella no le gustaba, estaba seguro de que lo pincharía ligeramente con sus pequeños ganchos. Muy bien, entonces. Buscadores. El buscador recién apodado chilló de nuevo. Ash sonrió, se rascó las orejas y le habló un poco más durante los siguientes minutos. Comenzó a cansarse de esperar, pero después de un rato apareció en la pantalla un profesor Oak con la cara roja, jadeando y sudoroso. Oh, hola, Ash. El profesor jadeó. Ash devolvió los saludos y esperó pacientemente a que el anciano se recuperara. Cuando lo hizo, Oak continuó. Perdón por la espera. Estaba en el campo con tu Pidgeot. Ella ha sido de gran ayuda en el manejo de la ratata. Me alegro de que ella pudiera ayudar. Ash dijo con una sonrisa. Plume es en realidad de lo que vine a hablarte. ¿Podrías enviarla? Estaré en un barco durante los próximos días y no quiero que Zubat esté encerrado en su Pokébola todo el tiempo. Roble asintió. Por supuesto. De hecho, la tengo conmigo ahora mismo. Ya sabes qué hacer. Ash susurró un adiós a buscador antes de devolverla, prometiéndole al Zubat que la volvería a ver pronto. Shaker se despidió con un chirrido antes de que la devolvieran. Colocó con cuidado la Pokébola en la máquina de transferencia. O aquí fue lo mismo con la Pokébola de Plume y un momento después las bolas habían sido intercambiadas. Ash tomó la pelota de Plume de la máquina y la colocó en su cinturón. Si bien estaba triste por tener que despedir a Shaker, estaba emocionado de tener de vuelta a uno de sus primeros amigos. Antes de que te vayas, ¿podrías decirme cómo te fue en tu viaje a las cavernas? Roble cuestionó. Gary estaba pensando en ir a ellos para recibir un poco de entrenamiento adicional en unos meses. Ash se tomó unos 5 minutos para contarle sus experiencias al profesor Oak, aunque dejó fuera la parte sobre Articuno. No creía que el centro Pokémon fuera lo suficientemente seguro, aunque sabía que le contaría al profesor Oak sobre el legendario en algún momento cercano. Veo. Dijo Oak, rascándose la barbilla y reclinándose en su silla, sumido en sus pensamientos. Tal vez pueda hacer que Gary espere hasta que termine el tiempo de hielo. Si hubiera sabido que era tan peligroso, habría hecho todo lo posible para evitar que entraras. Habría encontrado una manera de entrar de todos modos. Ash dijo con confianza, un poco de espíritu irrumpiendo en su respuesta. Oak frunció el ceño, aunque sus ojos mostraban que estaba divertido. Estoy seguro de que lo habrías hecho. Decirte que no hicieras algo nunca funcionó muy bien. De todos modos, ¿ya hablaste con tu madre? Ha estado muy preocupada por ti. Ash negó con la cabeza, un poco de culpa se abría paso dentro de él. La llamaré justo después de esto. Solo quería tener todo listo de antemano. El profesor suspiró. Entonces no te retendré. Envía mis saludos a Gary si lo ves. No me ha llamado en mucho tiempo. Frunció el ceño, pero no tuvo oportunidad de decir nada antes de que el monitor se apagara. Ash suspiró y marcó el número de su madre. No quería que ella se preocupara por él. Después de una larga conversación con su madre sobre sus experiencias en las cavernas, se había asegurado de mantener la mayoría de las partes peligrosas fuera de la historia, aunque dejó en claro que no fue un viaje fácil. Ash se fue a los mercados. Quería ver si habían encontrado escamas de dragón. Una hora más tarde, se alejó del ajetreado mercado con las manos vacías. Ash estaba un poco decepcionado por no poder encontrar el artículo, pero pensó que había muchas oportunidades en el futuro. Pero mientras estaba de compras, se dio cuenta de que probablemente debería buscar a Golduck en el Oak Corral y encontrarse con él. Se sabía que el Finnabargim era difícil y no quería usar Golduck sin saber que los Pokémon lo obedecerían. Ash transfirió a Bruiser al profesor Oak. El hombre mayor no parecía tener problema en tener que trabajar con Ash 2 veces, aparentemente contento de ver a Ash después de más de 3 meses. Una vez que tuvo a Golduck, Ash salió al bosque.
Tuvo que buscar un claro lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a todos sus Pokémon, pero tuvo suerte y encontró uno en el extremo norte de la isla. Había dos tareas que necesitaba completar antes de poder relajarse con sus amigos. Primero, tenía que volver a hablar con Plume. Ash solo esperaba que ella no le hubiera guardado rencor. Plume tenía su orgullo, y probablemente él no le había hecho ningún favor a ese orgullo. En segundo lugar, tenía que conocer a Golduck y sentir la incorporación más reciente a su equipo. Golduck parecía mucho más agresivo que cualquiera de sus Pokémon fuera de Infernus, por lo que Ash no estaba seguro de si el tipo agua estaría bajo control para cuando llegaran a Finnabar. Ash no dudó en ninguna de sus tareas. Primero dejó salir a todos sus Pokémon aparte de Torrent, Plume y Golduck. Nidorino gruñó y miró hacia el sol, disfrutando de los rayos que no había sentido en varios días. Se quedó así por un rato antes de ponerse del lado de Ash, recibiendo una palmada en la cabeza como saludo de Ash. Daffer tuvo una reacción similar, aunque más moderada. Asintió Ash una vez antes de explorar el claro, mirando experimentalmente hacia el sol de vez en cuando. Infernus, sin embargo, se volvió loco. Parecía preparado para congelarse durante unos minutos mientras salvaba el cuerpo congelado de Ash de morir, pero se congeló cuando se dio cuenta de que ya no estaban en las cavernas. Un momento después, Infernus comenzó a rugir y patear el suelo, enviando llamas en cascada en todas direcciones y haciendo que la tierra a su alrededor burbujeara y se agrietara con la alegría de Infernus. Ash solo sonrió y se alejó de Infernus. El tipo fuego había sufrido mucho por él en las cavernas. No estaba dispuesto a quitarle la diversión a Infernus. Después de unos minutos, incluso Infernus se había calmado. Ash puso una mano sobre la Pokébola de Plume, soltándola y devolviéndola a su tamaño normal. Casi dudó, pero rápidamente lanzó la pelota al aire y soltó a Plume antes de que pudiera pensar más en ello. Plume gritó su llegada, atrayendo la atención del resto de sus amigos, antes de tomar los cielos. Comenzó a dar vueltas sobre el claro, soltando gritos desgarradores. Ash podía sentir sus agudos ojos mirándolo. A Nidorino no parecía gustarle eso. Se tensó y emitió un gruñido profundo y retumbante. Ash colocó una mano tranquilizadora sobre su cabeza, evitando con cuidado el cuerno que comenzaba a derramar veneno. No la lastimes, le dijo a su mejor amigo. Ella tiene una razón para hacerse. Ash volvió su mirada hacia Plume, que seguía dando vueltas en lo alto del cielo. Plume. Baja. Quiero hablar contigo. Su amigo volvió a chillar antes de descender lentamente, perdiendo altitud a un ritmo perezoso. Ash esperó pacientemente con los brazos cruzados, sabiendo que tenía todo el tiempo que necesitaba. Plume estaba un poco molesto. Finalmente aterrizó, chocando con cuidado contra el suelo a unos pocos pies delante de él. Ash se encontró con su mirada feroz con calma, sin desanimarse por el tamaño y el poder del ave. Nidorino le gruñó a Plume y se tensó. Cálmate, Nidorino, ordenó Ash. Se volvió hacia Plume. Es bueno tenerte de regreso. ¿Cómo estuvo el corral? Plume le gritó y batió sus alas. Un poco de tierra carbonizada y hollín que quedaron de la celebración de Infernus fueron batidos y arrojados hacia él, pero a Ash no le importó especialmente. ¿Eso es un sí o un no? Su amigo le gritó molesto y se acercó con las garras, pero un gruñido de Nidorino y el olor a poder cargado en el aire la detuvieron. Ash frunció el ceño. Mira, esas cavernas fueron brutales. Había Pokémon de hielo lo suficientemente poderosos como para acabar con la mitad del equipo. Nos perdimos varias veces. Nos encontramos con Articuno y casi nos congelamos. ¿Cómo habrías ayudado? Todo lo que habría sucedido es que te lastimaste, y realmente no quiero que eso suceda. El pecho hinchado de Plume pareció desinflarse un poco, pero aún parecía un poco enojada. Ash suspiró y continuó. ¿Crees que me gustó transferirte? Eres uno de mis primeros amigos. Me gusta Seker, pero ella no puede reemplazarte. El pecho de Plume volvió a hincharse y Ash se acercó. Escucha, solo te cambié para mantenerte a salvo. Eres fuerte, pero no podías luchar contra esos tipos de hielo, no cuando se les dio un impulso de poder. El pájaro se pavoneó ante su alabanza y Ash sonrió. Lo dijo en serio en todo lo que dijo, pero tuvo que embellecerlo un poco. La vanidad de Plume era la mejor manera de acercarse a ella, aunque por lo general se mantenía a raya gracias a su lealtad y amabilidad. Te prometo que nunca te dejaré a menos que tenga que hacerlo. Esta era simplemente una zona mala. No hay otro lugar en Kanto del que pueda pensar que tengas que irte, dijo, presionando su posición. Ash acarició suavemente la suave cresta de Plume, haciendo que inclinara la cabeza hacia adelante. Ella no tenía objeciones en que él la tocara y parecía lo suficientemente complacida con él, por lo que Ash asumió que estaba perdonado. Esperaba no tener que estar separado de su amigo por mucho tiempo. El grupo se relajó por un rato, disfrutando la oportunidad de comunicarse y verse en lugar de moverse apresuradamente con la esperanza de no morir congelados.
Infernus estaba particularmente complacido, prácticamente estaba bailando alrededor del claro, enviando pequeñas ráfagas de llamas por el aire azul alrededor con cada movimiento. Así hizo que Plume volara cualquiera que lograra obtener una fuente de combustible, aunque la mayoría murió por su cuenta. Después de una hora de jugar y relajarse, Ash finalmente recordó a Goldberry. Tenía el ceño fruncido en su rostro mientras llamaba a sus amigos. «Tenemos un nuevo compañero de equipo», anunció Ash. Aturdido, «¿Te acuerdas de él? Nidorino, probablemente le hayas dado un vistazo. Es un pez dorado y, si es tan agresivo como recuerdo, podríamos tener algunos problemas con él. Prepárate para la batalla». Nidorino gruñó. Ash vio un arco de electricidad subir por su cuerno antes de disiparse. Los ojos de Dafed comenzaron a brillar, claramente listos para luchar contra el poderoso Golduck. Ash retrocedió y soltó a Golduck. La gran criatura azul parecía molesta por haber sido liberada, pero rápidamente escudriñó los alrededores. Cuando vio a Ash, sus ojos brillaron con un azul brillante y le escupió una rápida y poderosa ráfaga de agua. Se estremeció y se agachó, pero resultó que no había necesidad. Dafed había erigido una barrera de energía azul brillante frente a él una fracción de segundo antes de que la poderosa pistola de agua lo golpeara. Ash lentamente miró hacia arriba y vio que Nidorino e Infernus estaban atacando a Golduck. Los demás formaban un círculo para evitar que los combatientes escaparan. Dafed siguió a su lado, manteniendo la barrera psíquica con un mínimo de energía. Ash solo vio cómo sus amigos luchaban contra Golduck. Solo tuvieron algunos problemas para luchar contra el poderoso tipo agua y también le dio a Ash la oportunidad de evaluar las habilidades de Golduck. Lo primero que notó fue que Golduck parecía mucho más débil que dentro de las cavernas. De acuerdo, no había tenido muchas oportunidades de ver realmente sus capacidades, pero Golduck simplemente no tenía el poder que había mostrado anteriormente. Reaccionaba más lento, tenía menos poder detrás de sus ataques y solo podía usar sus habilidades psíquicas unas pocas veces antes de agotarse. A pesar de su poder reducido, Golduck se mantuvo firme contra el poder combinado de Nidorino e Infernus. Escupió agua a Infernus, esquivó varios de los rayos de Nidorino e hizo todo lo posible para atacar brutalmente a sus dos amigos. Golduck recibió tantos golpes como repartió, pero parecía no tener más instinto de lucha que el de atacar implacablemente. Fue Infernus quien eliminó al frenético Golduck. Mientras Nidorino llamó su atención y se batió en duelo en una batalla de garras y cuernos, Infernus lo atacó por la espalda y envolvió sus manos grandes y calientes alrededor del torso de Golduck. Infernus rugió y estalló, enviando llamas por todo su cuerpo. Golduck se retorció, mordió y pateó, pero las llamas finalmente lo apagaron. Infernus dejó caer casualmente a su enemigo derrotado al suelo y arrojó llamas al aire como señal de su victoria. Nidorino solo gruñó y con curiosidad se paró sobre Golduck. Ash felicitó a sus amigos por su trabajo antes de retirar su Pokédex y escanear a Golduck inconsciente. «Golduck, el Pokémon pato», dijo la voz tranquila y mecánica. «Golduck es el nadador más rápido entre todos los Pokémon. Nada sin esfuerzo, incluso en un mar agitado y tormentoso. A veces rescata a personas de barcos naufragados que se tambalean en alta mar. Cuando nada a toda velocidad, su frente comienza a brillar. Este Golduck conoce los movimientos: pistola de agua, confusión, pulso de agua, cola de agua, cabezazo Zen e hidrobomba. Su habilidad es húmedo, lo que le permite tener una resistencia a las explosiones y movimientos de tipo fuego. Los ataques eléctricos serán amplificados. Ash definitivamente podría hacer uso de su grupo de movimientos. Si bien no era tan formidable como parecía, Golduck todavía tenía un poco de poder que lo respaldaba. Junto con su impresionante grupo de movimientos, estaba seguro de que sería un buen oponente para Blaine. Su habilidad tenía algunas ventajas, pero él era ambivalente al respecto. Los tipos de agua ya resistieron el fuego. Esa debilidad a la electricidad era un gran agujero, pero Ash podía solucionarlo en la mayoría de los casos. El entrenador comprobó el género de Golduck. Era un macho. Se acercó al Golduck caído y se arrodilló a su lado. Ash levantó su Pokédex y revivió a Golduck. Unos segundos después de que el polvo blanco cayera en la boca de Golduck, el Pokémon se movió y comenzó a levantarse con sus fuertes brazos. Ash dio un paso atrás y le dio a Golduck un poco de espacio. Nidorino e Infernus ocuparon sus lugares a su lado. Asintió con la cabeza a Dafed, quien tomó la señal para flanquear a Golduck y prepararse para desactivarlo e hipnotizarlo. Golduck se puso de pie con cansancio. Parecía listo para la batalla, y sus ojos brillaron con furia cuando vio a Infernus. El tipo agua rápidamente escupió una poderosa pistola de agua a Infernus, pero Dafed la deshabilitó un momento después. Infernus estalló en el instante antes de que el agua lo golpeara, convirtiendo parte de la pistola de agua en vapor y sufriendo solo un poco de daño. Infernus rugió y dio un paso adelante. Su puño estalló en llamas y el malhumorado Pokémon se preparó para vengarse de Golduck. Infernus.
No. As ordenó, lanzando una mirada severa al agresivo tipo fuego. Infernus gruñó y pareció que iba a ignorar a As, pero otra orden hizo que Infernus aceptara y regresara a su posición anterior. Gracias. No queremos lastimarlo. El magma resopló ante eso, lo que As ignoró. As dio un paso adelante y levantó las manos en un gesto de paz. Golduck lo fulminó con la mirada, pero aún estaba bloqueado por la desactivación de Dafed y no podía hacer nada. Cálmate. No quiero lastimarte. As dijo tranquilizadoramente. Golduck lo fulminó con la mirada y comenzó a moverse un poco. Pero si sigues intentando atacarnos, haré que mis amigos te enoquen de nuevo. Tengo todo el tiempo del mundo y solo quiero que seamos amigos. Golduck gruñó y agitó un poco los brazos. Graznó enojado cuando As se quedó ahí mirándolo. As podría decir que la desactivación desaparecería en solo unos momentos. El bloqueo psíquico ya estaba comenzando a desvanecerse. Entonces, ¿vas a calmarte? As preguntó cuando la desactivación finalmente desapareció. Golduck se tensó y se preparó para pelear, pero un gruñido profundo de Midori no lo convenció de lo contrario. Como dije, solo quiero que seamos amigos. Si vienes conmigo, te haré mucho más fuerte. A diferencia de la mayoría de los Pokémon que As había conocido, esta declaración no atrajo mucho el interés de Golduck. Pareció casi insultado por el comentario y se enderezó mucho más. Pero él miró y asintió a Infernus. El tipo fuego rugió ante el desafío y escupió un enorme lanzallamas al cielo, haciendo que pequeñas ascuas ardientes flotaran a su alrededor. Cenizas sonrió. Parecía que tenía una manera de hacer que Golduck cooperara. ¿Quieres luchar contra Infernus? Golduck graznó y asintió, sin dejar que su mirada se alejara de Infernus. La sonrisa de As se hizo más amplia. Entonces hagamos un trato. Te dejaré luchar contra Infernus, pero bajo algunas condiciones. No lo mandaré, y si pierdes, tienes que cooperar conmigo y unirte a mi equipo. Si ganas, yo te llevaré de vuelta a las cavernas y te liberaré. ¿Trato hecho? Un brillo profano entró en los ojos rubí de Golduck y comenzaron a brillar con poder psíquico. Golduck asintió y se preparó para la batalla. As asintió hacia Infernus y dejó que el tipo fuego se cuadrara. As y el resto del equipo se alejaron de la feroz batalla que estaba a punto de tener lugar. Cuando el resto del equipo se puso a salvo, comenzó la batalla. Golduck graznó enojado y buscó la forma obvia de derrotar al poderoso Magmar, su poder psíquico. Los ojos y la cabeza de Golduck brillaron intensamente, proporcionando un punto brillante que se destacó incluso en los poderosos rayos del sol. Una aura de energía azul envolvió a Infernus, y los ojos de Golduck brillaron aún más. Infernus rugió enojado y lanzó el ataque psíquico, su cuerpo demasiado poderoso para el ataque y su ira demasiado brillante. Parecía recordar la resistencia mejorada de Golduck a los ataques eléctricos y no se molestó en atacar al tipo agua con un lanzallamas. En cambio, Infernus expulsó una enorme nube de humo negro y espeso por la boca, pequeñas brasas mezcladas con el gas. As todavía podía ver a Infernus incluso mientras se movía hacia la oscurecedora cubierta del humo. Infernus no estaba hecho para ser sigiloso, no cuando constantemente tenía llamas ardiendo de su cuerpo y lametones de fuego siguiéndolo en combate. Pero aún era más difícil de ver. Discernirlo. Escuchó a Golduck graznar de ira y escuchó sonidos chisporroteantes. De repente, el humo fue expulsado por un estallido de llamas. As tosió y se tapó la boca cuando parte del humo se le acercó, pero volvió su atención a la batalla cuando pasó. Infernus parecía haber expulsado el humo con una pequeña explosión de llamas, pero en su lugar se había convertido en un giro de fuego. Infernus se encendió y lanzó un tornado de llamas hacia Golduck, que se enroscó y atrapó al tipo agua en un vórtice de llamas arremolinadas. As apenas podía ver a través del infierno y estaba muy contento de que la mayor parte de la hierba y la vegetación ya se hubieran quemado. Miró hacia Plume y asintió con la cabeza a su amigo. Rápidamente despegó y comenzó a soplar llamas que tenían el potencial de propagarse. El entrenador miró la batalla con curiosidad, sorprendido por la estrategia que estaba usando Infernus. No había usado mucho el giro de fuego. Infernus generalmente era capaz de atravesar a la mayoría de los enemigos, y el tipo fuego generalmente tenía una fuerte aversión a usar el camuflaje que le brindaban las llamas. Pero parecía que a Infernus no le gustaba Golduck lo suficiente como para anular esa peculiaridad. Infernus rugió y estalló cuando Golduck lo golpeó con una bomba hidráulica. Fue herido por el ataque, pero su resistencia casi sobrenatural le permitió sobrevivir al ataque. El tipo de fuego desapareció repentinamente entre las llamas. Su cuerpo le permitió acechar sin ser visto a través de las llamas. Golduck graznó sorprendido y de repente formó una bola de energía azul en sus manos, que arrojó al suelo carbonizado. Formó una ola masiva que explotó hacia afuera cuando golpeó el suelo, chocando contra el giro de fuego y debilitando el poder de las llamas. Pero Infernus había esquivado el ataque y de repente apareció detrás de Golduck, saltando del vórtice de llamas y golpeando con un puño ardiente en la espalda de Golduck.
Aunque las llamas no hirieron gravemente a Golduck, la pura fuerza detrás del golpe hizo que Golduck cayera al suelo. Golduck graznó y disparó un chorro de agua de alta potencia a Infernus, pero no hizo más que ralentizar al tipo fuego. Ash sonrió cuando Golduck fue consumido por un enorme lanzallamas. La ira de Infernus alimentó las llamas calientes. No lastimaría a Golduck, pero debilitaría al orgulloso Pokémon. Infernus rápidamente aprovechó su ventaja y golpeó con un pie ardiente el pecho de Golduck, inmovilizando al tipo de agua bajo su peso. Cuando Infernus levantó su gran pie y se preparó para golpearlo y enviar una erupción de llamas y lava saliendo de debajo de Golduck, Ash trazó la línea. Dirigió su atención a Infernus y lo llamó. Infernus. Ya es suficiente. Infernus lo obedeció casi instantáneamente esta vez, extinguiendo las llamas que consumían su cuerpo y provocaban que las ondas de calor que hacían que su apariencia reluciera e indistinta se extinguieran. Plume apagó el giro de fuego, que se eliminó fácilmente gracias a que Infernus ya no lo alimentaba. Después de que Plume apagó el resto de las llamas, revoloteó hacia Ash y ocupó su lugar a su lado. Ash le sonrió, contento de que no le guardara rencor. Sin embargo, un momento después, dio un paso adelante hasta que estuvo a solo unos metros de Golduck. «Buen trabajo, Infierno», dijo con una sonrisa. Infernus rugió y parecía bastante complacido consigo mismo. Aparentemente, el tipo fuego tenía poco amor por Golduck. Esta pelea hizo que Ash se diera cuenta de que estaba desperdiciando el potencial de Infernus. Lo había estado usando como un gigante casi imparable durante el mes que habían estado viajando juntos, usándolo como un ariete que derrotaba a los oponentes a través de su poder y ferocidad. Ash en realidad se había olvidado un poco de la astucia y otras habilidades que Infernus había mostrado, así como el uso estratégico. Para ser honesto, Ash estaba decepcionado consigo mismo. Había defraudado tanto a Infernus como a sí mismo. Solo tendría que remediarlo en los próximos días. Pero por ahora centró su atención en el Golduck cubierto de ceniza, que se había levantado con los brazos cansados. Golduck conservó su orgullo. Ignoró las celebraciones de Infernus y se puso de pie tan alto como pudo. El tipo agua miró a Ash directamente a los ojos, el orgullo doblado por la aplastante derrota pero no roto. ¿Estás listo para ser parte del equipo?, Ash preguntó con una sonrisa. Golduck gruñó lo mejor que pudo, aunque su apariencia derrotada arruinó el efecto. Hicimos un trato. Esperaría que un pez dorado lo cumpliera. El tipo agua se enderezó aún más, con los ojos ardiendo de ira. Graznó y asintió, inclinando un poco la cabeza en reconocimiento. Entonces, ¿vas a cooperar?, Ash cuestionó. Golduck asintió lentamente, aunque parecía extremadamente difícil para él hacerlo. Bien. Te prometo que te haré tan fuerte como pueda. Golduck graznó en respuesta, aparentemente poco convencido, antes de alejarse y darles la espalda al resto de ellos. Ash negó con la cabeza molesto. Si bien Golduck había accedido a unirse al equipo, no parecía que sería muy cercano al resto de ellos. Oh, bueno, pensó Ash mientras miraba al resto del equipo. Ahora que el drama había pasado, habían vuelto a sus actividades anteriores. Habría mucho tiempo para tratar de sacar esa arrogancia de Golduck más tarde. Por ahora, solo quería relajarse. A la mañana siguiente los encontró en el barco cuando desembarcaba del puerto. Ash estaba de pie con Nidorino a su lado, observando cómo la ciudad familiar se desvanecía lentamente a medida que se alejaban cada vez más de las islas Seafoam. Si bien Ash no podía decir que alguna vez extrañaría las cavernas o las pruebas internas, se había encariñado con la isla y apreciaba la fuerza que las cavernas le habían impartido a él y a sus Pokémon. Después de enfrentarse a las heladas profundidades de las cavernas, estaba seguro de que podía hacer cualquier cosa. Los había hecho a todos más duros, tanto física como mentalmente. Se había quedado con Golduck, aunque consiguió que el profesor Oak trajera a Bruiser a la pantalla para que Ash pudiera disculparse y explicar su razonamiento. Bruiser parecía mucho más comprensivo que Plume y aceptó las razones de Ash, aunque todavía parecía decepcionado. Sin embargo, Ash prometió traerlo de vuelta pronto. Golduck estaba respondiendo mejor a Ash, aunque tenía una feroz rivalidad con Infernus y no le gustaban los demás. Respetaba su poder pero los odiaba por ello al mismo tiempo. Ash esperaba poder alcanzar el tipo de agua y hacerlo un poco más dócil durante el viaje a Finnabar. El capitán Stewart prometió ayudar a Ash con el rebelde Golduck en su tiempo libre y le dio permiso a Ash para dejar que el tipo de agua nade junto al barco. Ash esperaba que el trabajo físico pudiera hacer a Golduck más feliz y más receptivo a sus alcances. Cuando el pequeño contorno de las islas Seafoam finalmente desapareció de la vista de Ash, se dio la vuelta y miró en dirección a Finnabar. Las islas Seafoam habían sido una parte importante de su viaje y le habían planteado dificultades que no olvidaría, pero estaba emocionado de seguir adelante y probar su fuerza frente a nuevos desafíos. Ash tenía una sonrisa en su rostro al pensar en Blaine, el luchador viejo y experimentado que sería su próximo desafío. Finnabar Island lo esperaba.
Esta historia continuará. Hasta pronto.